Izuku nació con una peculiaridad. ¿Cuál era? Es fácil usar todas las frutas del diablo que existen. Opizuku. Nombre Izuku Midoriyaya. Nombre del héroe. Kirk. Frutas del diablo. Le permite usar todas las frutas del diablo existentes, canon, no canon, hechas por fans, como una para todos no puede ser robada. Estilo de lucha. 6 poderes. Dominio de los 3 Aki. Un hábil tirador y espadachín. Desde que tiene memoria, Izuku Midoriya, de 4 años, ha tenido sueños extraños. En una sociedad sobrehumana, la gente pensaría que la mayoría de los niños soñarían con convertirse en héroes de las fuerzas del mal y poseer un don desquiciado y poderoso, y en general así fue. Sin embargo, Izuku Midoriya soñaba con otras cosas. Soñaba con hombres y mujeres que solo podían describirse como dioses. Hombres y mujeres con poderes que dominaban y eclipsaban prácticamente cualquier peculiaridad que había visto. Incluso vio algunos capaces de detener a Olmigas. Vio a gente manipulando los elementos. Desde que tiene memoria, Izuku Midoriya, de 4 años, ha tenido sueños extraños. En una sociedad sobrehumana, la gente pensaría que la mayoría de los niños soñarían con convertirse en héroes de las fuerzas del mal y poseer un don desquiciado y poderoso, y en general así fue. Sin embargo, Izuku Midoriya soñaba con otras cosas. Soñaba con hombres y mujeres que solo podían describirse como dioses. Hombres y mujeres con poderes que dominaban y eclipsaban prácticamente cualquier peculiaridad que había visto. Incluso vio algunos capaces de detener a Olmigas. Vio a gente manipulando los elementos. Vio a hombres convertirse en criaturas míticas, algo que ya se había hecho antes en Quirks, pero no en una escala como esta. Y todo lo demás que parecía quedar entre ambos. Izuku incluso soñó con un hombre que podría ser el padre de Olmigas. Al principio, Izuku intentó averiguar sobre ellos, seguramente personas tan increíbles debían existir, pero no importaba cuánto buscara en internet, no podía encontrar nada. Sin embargo, cuanto más soñaba, más emocionado estaba por obtener su don. Izuku sabía que lo ayudaría a convertirse en el héroe más grande del mundo. Poco sabía que esos sueños eran más importantes de lo que podía imaginar. Al día siguiente. Vamos, Kaa-chan. ¡Qué mala eres! Dijo Izuku, intentando ser valiente y evitar que un chico se metiera con él. Se mantuvo firme, pero temblaba y tenía lágrimas en los ojos mientras miraba al abusador. «Cállate, Deku. Perdedor sin don». Le gritó Katsuki Bakugo a su antiguo amigo, ahora víctima de acoso, mientras explosiones se encendían en su mano. Los dos detrás de él solo reían y se burlaban. «No, no dejaré que le hagas daño, Kaa-chan. Molestar a la gente no es propio de los héroes». Izuku intentó razonar con Bakugo. Desafortunadamente, esto solo lo enfureció. Con explosiones encendidas y sus manos se abalanzaron sobre Deku gritando «¡Muere Deku!». Listo para mostrarle a ese don nadie sin don donde pertenece. Izuku se agarró a la barbilla por el dolor, pero en ese instante tuvo otra visión que desapareció en cuanto llegó. Izuku, a pesar de toda su lógica, se movió para copiar el movimiento que vio en la visión. Cruzó los brazos y luego los dedos justo cuando la explosión golpeó. Bakugo retrocedió con una sonrisa burlona, creyendo que finalmente le había mostrado al nerd su lugar. Nadie podía imaginar lo que pasó después. Mientras los otros dos matones corrían a buscar ayuda para Bakugo y el otro chico huía, nadie notó a Izuku de rodillas agarrándose la cabeza mientras las visiones se reproducían en un bucle infinito hasta que finalmente no pudo soportarlo más y se desmayó. Punto de vista de Inko. Inko Midoriya estaba hecha un manojo de nervios mientras esperaba a su hijo y a que los médicos terminaran de examinarlo. Ella y Mitsuki caminaban hacia el parque para recoger a sus hijos cuando apareció el pastel. Al ser interrogados, los acosadores intentaron culpar a Izuku, pero una mirada de Mitsuki los hizo confesar. Cuando escucharon toda la historia, Inko inmediatamente se volvió hacia Mitsuki para disculparse, pero Mitsuki simplemente se rió y dijo que el pan ligero se lo merecía. Cuando Mitsuki se fue con su hijo todavía inconsciente después de prometerle que más tarde le patearía el trasero, Inko inmediatamente llevó a su hijo a la sala de emergencias para que lo revisaran. Ahora ella estaba allí esperando la noticia de cuando su hijo despertaría, y aunque estaba extremadamente feliz de que su hijo finalmente obtuviera su don, solo deseaba que hubiera sucedido en mejores circunstancias. Tras esperar unas 2 horas, salió el médico. Señorita Midoriya, su hijo ha despertado. Inko sintió un alivio inmediato al oír eso. Gracias a Dios. ¿Puedo verlo? El doctor sonrió. Claro. De hecho, se despertó hace 1 hora, pero queríamos hacerle una prueba sobre su don. Inko parpadeó, prueba.
Por lo que dedujo de la historia, oyó que era algún tipo de escudo o barrera. El doctor continuó. Señora Midoriya, si nuestras pruebas son correctas, su hijo posee el don más fuerte y versátil que jamás haya existido. Los ojos de Inko se abrieron de par en par, sorprendida. ¿Qué? Pensé que era solo una simple peculiaridad de la barrera. Logró decir Inko. El doctor estaba a punto de continuar cuando se oyó una voz. Sí, a mí también me gustaría saber de este joven. Se escuchó una voz jovial, aunque anciana. Los dos se giraron y quedaron boquiabiertos. Este hombre era Mitsunsari Tokugawa. Fundador y presidente de la Torre de Batalla, el único lugar del mundo donde la gente puede usar sus peculiaridades libremente. Es igual que en Unter x Unter, solo que aún se recibe dinero después del piso 200. Señor Tokugawa, ¿qué hace aquí? Balbució el doctor, sorprendido de que un MSN tan poderoso estuviera en su consultorio. Mitsunsari sonrió con picardía. Oh, estaba visitando a uno de mis mejores luchadores cuando noté algo en la nariz. Mi peculiaridad, ¿sabes? Es que puedo oler el potencial de un luchador, y alguien de la habitación de al lado está inundado de él. El doctor e Inko quedaron boquiabiertos, pero por razones diferentes. El doctor, asombrado, e Inko, horrorizada. Había oído historias de lo que había ocurrido allí y de la clase de monstruos que había, y no quería que su hijo se acercara a ese lugar. Mitsunsari, al ver su reacción, se apresuró a explicar. Señora Midoriya, por favor, con el poder y el potencial que tiene su hijo, nadie por debajo del piso 100 podría siquiera igualarlo. Sin mencionar todo el dinero que ganaría por usted. Ni siquiera podría. El hombre habló con total honestidad y confianza. Al ver esto, Inko empezó a dudar. El dinero era un problema, y si este hombre tenía tanta confianza, Izuku podría ganar. Pero no estaba segura. Izuku solo tenía 4 años, por el amor de Dios. El doctor, al verla así, decidió ponerle fin al asunto. Sacó unos papeles y dijo, señora Midoriya, para llamar su atención. Aquí tengo los resultados de las pruebas que le hicimos y las capacidades que su don ha demostrado hasta ahora. Inko tomó la lista y abrió los ojos de par en par, asombrada. Mitsunsari al ver esto se emocionó aún más. Quería a este niño en su torre de batalla y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguirlo. El doctor, al ver esto, explicó lo que veía como lo más asombroso. Lo que realmente me asombra es que parece tener un control perfecto sobre estos poderes, como si los hubiera tenido durante años. Inko sintió que sus últimas quejas se desvanecían. Si Izuku puede hacer todo esto, quizás, solo quizás. Todos quedaron atónitos al oír una voz desde la otra habitación. Por favor, mamá, quiero hacerlo. Dice Izuku mientras sale corriendo. Resulta que estuvo escuchando todo el tiempo. Mitsunsari sonrió al ver al joven tan ansioso por empezar. Decidió presentarse. Hola, Izuku-kun, soy Mitsunsari Tokugawa y vengo a invitarte a mi torre. Somos gente poderosa como tú y podríamos demostrarle al mundo lo fuertes que son. Izuku quedó maravillado al oír esto y tenía muchas ganas de empezar. Era como si su don despertara algo en él. No era algo malo, sino algo único. Izuku se giró hacia su madre y le pidió con toda la emoción que pudo. Por favor, mamá, déjame hacerlo. Habló con esperanza en su voz. Inko, al ver su mirada, supo que no podría disuadirlo. Pero aún tenía una cosa confundida. Izuku, ¿cómo es que tu don puede hacer tanto y cómo eres tan bueno con ellos? Eso era lo único que aún la confundía. Mis sueños, mamá. Los he visto en mis sueños, respondió Izuku con alegría, e Inko abrió mucho los ojos. Sabía de los sueños de su hijo y si había tenido siquiera una pequeña fracción de esos poderes. Inko miró y vio las caras esperanzadas de Izuku Mitsunsari, incluso el doctor los miró y asintió simplemente, lo que hizo que todos volvieran a vitorear, incluso el doctor. Mitsunsari se giró felizmente hacia Izuku con una amplia sonrisa en su rostro. Bienvenido Izuku-kun a mi mundo, exclamó extendiendo su mano. Izuku asintió alegremente mientras extendía la mano y la estrechaba. Y para bien o para mal, el mundo cambió para siempre. 10 años. Han pasado 10 años desde que Izuku Midoriya descubrió su don y comenzó a entrenar y luchar en la torre de batalla. Tras años de luchar, ganar y hacerse más fuerte, aunque al principio le dieron una paliza. Estaba orgulloso de decir que era más fuerte de lo que jamás hubiera imaginado. Ahí es donde realmente comienza nuestra historia. Piso superior de la torre de batalla. Las gradas estaban abarrotadas, el rugido de la multitud era ensordecedor, esperando el evento principal de la noche.
Solía haber entre 5 y 7 peleas por noche, y la fuerza y la popularidad de cada pelea determinaban cuándo se celebraba. El evento principal siempre es la pelea final, y esa es siempre la pelea por el título. Una vez a la semana, el campeón debe defender su título o cederlo ante el retador. Y eso es lo que estamos aquí para ver. Damas y caballeros, ha sido una noche increíble. Exclamó el locutor mientras regresaba al escenario tras la limpieza del último combate. Pero es hora de empezar con el evento principal. La verdadera razón por la que estamos aquí. El partido por el campeonato. Rugió el locutor, pero el público lo superó en volumen e intensidad. A la izquierda, el retador. Ha destrozado esperanzas, sueños y cuerpos en su camino hacia aquí. Es Gus el ogro. Anunció cuando Gus entró al ring. Gus era un hombre calvo de 2,4 metros con una mutación que le otorgaba 12 brazos. 3 a la izquierda, 3 a la derecha y 6 en la espalda. Gus sonreía con suficiencia y arrogancia. Y en la esquina derecha, comenzó el anunciador, con el público profiriendo un rugido casi ensordecedor, y nadie notó el ceño fruncido de Gus. Tu campeón, Akuma. Rugió el anunciador junto con el público mientras Akuma entraba en la luz. Izuku Midoriya o Akuma se quedó mirando a Gus con una expresión de aburrimiento y desinterés, como si se hubiera enfrentado a tipos como él 1.000.000 de veces. Y así era. Gus, al ver esto, se enojó y empezó a hablar mal de él. Y yo que pensaba que tendrías miedo de pelear conmigo. Te dolería mucho menos, pero ya es demasiado tarde. Se burló Gus mientras miraba al adolescente. Te mataré. Luego te devolveré la vida a golpes, y luego te mataré de nuevo. Gritaron los chicos, pues no iba a permitir que un mocoso lo menospreciara. Izuku simplemente miró con una ceja levantada ya que ese parecía ser el punto de quiebre de Gus cuando comenzó a ponerse rojo y a echar espuma por la boca. El locutor, al ver esto, supo que era hora de comenzar el combate. ¿Están listos ambos luchadores? Tras verlos asentir, continuó. De acuerdo, por favor. Antes de que el locutor pudiera terminar, Gus se abalanzó frente a Izuku, quien solo pudo suspirar y cerrar los ojos antes de que comenzara la andanada. El público observó conmocionado cómo su campeón aparentemente era derrotado sin vacilar ni luchar. Gus sonreía con locura, perdido en su rabia y lujuria, mientras salpicaduras de sangre aparecían en su visión al descargar una lluvia de puños con tanta fuerza que levantó una nube de polvo alrededor de Izuku. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero que fueron solo 5 minutos, el ataque terminó y el agonizante grito de dolor llegó a los oídos de todos. Solo que no vino de la nube de polvo. Gus no sabía qué había pasado. Mientras se calmaba, estaba seguro de haber derribado al mocoso cuando, de repente, sintió un dolor agonizante en sus 12 manos. Contuvo el grito mientras se miraba las manos para ver si se las habían roto, como creía. Pero al mirarlas, sus ojos se abrieron de par en par con horror al ver el muñón ensangrentado de lo que una vez fueron sus manos. Esta vez no pudo contener el grito. Mientras se lamentaba por la pérdida de sus manos, oyó algo que lo dejó paralizado. Dios mío. Si vas a hacer trampa, al menos no lo hagas tan obvio. Gritó una voz aburrida mientras el polvo se disipaba y Gus observaba a Izuku, que estaba allí ileso y cubierto de diamantes. Al ver la mirada de sorpresa en el rostro de Gus, Izuku hizo un gesto de está bien, mi turno. De repente Izuku desapareció solo para aparecer justo enfrente de Gus y golpeó su puño aún cubierto de diamantes en el estómago de Gus, y con un crack repugnante escuchado por todos. Como si hubiera recibido un disparo, Gus salió despedido hacia la pared y cuando el locutor lo miró, todo lo que tuvo que ver fue el blanco de sus ojos para saber que estaba inconsciente. Se acabó. Proclamó el locutor entre los vítores del público. Akuma conserva su título y trono un día más. ¿Hay alguien capaz de derrocarlo? ¿Bromeas? Es el más fuerte que existe. ¿Sí? Todos saluden al rey. Akuma jamás caerá. Mientras Izuku escuchaba a los fans, esbozó una pequeña sonrisa. Puede que a veces sean molestos, pero estaba realmente agradecido con ellos. Más tarde. Akuma, ¿alguna idea sobre la pelea de esta noche? ¿Tenías una estrategia para esta pelea de esta noche? ¿Algo que decir sobre los rumores de que te jubilas? Los medios de comunicación y los presentadores de noticias, no tanto. Esa gente era como sanguijuelas que siempre buscaban un escándalo y arruinaban la vida de alguien con tal de conseguir una exclusiva y un extra. Si hubiera estado solo, Izuku estaba seguro de que habría arruinado su reputación hace años. Por suerte, tenía a alguien excelente para lidiar con este tipo de cosas a su lado. Oigan. Creía haberles dicho a todos que se largaran, dijo en voz baja, sin emoción, pero con un dejo de peligro.
Todos se giraron y mientras los reporteros empezaban a palidecer y a sudar, Izuku ocultó una sonrisa. Esta era Charlotte Amande, su agente y representante. Izuku recordó brevemente la primera vez que la conoció y la conmoción de verla fuera de una visión. También se preguntó quién más podría aparecer. Mientras Izuku pensaba en eso, Amande se estaba encargando de los medios. Creía haberles dejado claro que no hacemos entrevistas repentinas, dijo lentamente, dando una calada a su cigarrillo. Por favor, Amande, no puedes ocultarnos algo así. Una molesta voz familiar, mientras Amande sentía un tic en la ceja al girarse y ver a un familiar que los molestaba constantemente. Su nombre era Rita, algo sin importancia. Puede que se considerara una gran periodista, pero no era más que una chismosa que usaba sus problemas para arruinar la vida de la gente. Corrían rumores de que usaba su don para obtener información, algo sobre convertirse en un escarabajo o algo así. Algo así como Rita, un chico de 14 años cuando pelea. Preguntó Amande, ya molesta con el periodista. Rita sonrió con esa sonrisa tan molesta que le caracteriza. Una campeona de 14 años, la señorita Charlotte. Lleva 3 años como campeona y aún desconocemos su don. Es un secreto oculto, al igual que el de Olmigas. Que no quiera andar exhibiendo su peculiaridad como un niño de 4 años, no significa que haya sospechas, replicó Amande con sarcasmo. También hay rumores de que tiene múltiples peculiaridades, comenzó Rita. Lo cual ha sido comprobado repetidamente por médicos que confirman que es una sola peculiaridad con una amplia gama de habilidades, dijo Amande, casi espetando al reportero. ¿Algo más? Bueno, hay una cosa, dijo Rita, y su sonrisa dejó claro que por fin había llegado al rumor que quería comentar. Han corrido rumores sobre ti y tu cliente de forma poco profesional. Y con eso, Amande perdió la paciencia y usó su don. El don de Charlotte Amande es la petrificación. Durante cierto tiempo, puede petrificar a cualquiera que mire. El tiempo que permanecen petrificados depende de lo cerca que estén y de la claridad con la que los pueda ver. Ahora que todos los presentadores de noticias estaban congelados, se dirige a la cámara fija y en directo. Amigos del mundo de las noticias, yo, Charlotte Amande, gerente de Akuma, quiero decirles una vez más que todos esos rumores son falsos y carecen de fundamento. Gracias y que tengan buenas noches. Dicho esto, apagó la cámara y se dirigió a la puerta, indicándole a Izuku que la siguiera. Izuku, que había permanecido en silencio, la siguió sin decir palabra. Solo fuera y dentro de la limusina se permitieron relajarse. Izuku giró su pesebre mientras el limbo comenzaba a moverse. Me dices una y otra vez que no me precipite con los medios, pero parece que te diviertes con ello, dijo Izuku con una sonrisa burlona. Amande resopló mientras exhalaba humo. No seas tonta. La mayoría de esos reporteros son unos inútiles. Esa Rita es la única que me saca de quicio. Se mete en asuntos y rumores en los que no tiene nada que ver. Terminó con un gesto de tristeza. ¿Incluso cuando algunos de esos rumores son ciertos? Preguntó Izuku con una sonrisa aún en su rostro. Una sonrisa que Amande copió. Sobre todo ellos, confirmó mientras se inclinaban para besarse. Al día siguiente. Midoriya. Vi tu pelea anoche. Eres el mejor. Tienes que dejarme entrenar contigo, Midoriya. Tengo algunos movimientos nuevos que tienes que ver. Izuku-kun, salgamos a una cita después de la escuela. Izuku suspiró con fastidio mientras caminaba por el pasillo de su escuela intermedia hacia su habitación, no importaba a dónde fuera, no había fin para esto, y a diferencia de los medios de comunicación, él no tenía que interferir por él y tenía que lidiar con todo por su cuenta, lo que no ayudaba a su ya corto temperamento. Ignorando los comentarios y las peticiones, ya fueran de citas o no, llegó a la puerta de su habitación y se preparó mentalmente para su dolor de cabeza diario. Cuando estuvo listo, abrió la puerta unos centímetros. Deku. E inmediatamente lo cerró de golpe justo cuando la molestia se estrellaba contra la puerta, rompiéndola en pedazos y dejándose inconsciente, revelando que era Bakugo Katsuki. Tras enterarse de lo sucedido en el parque ese día, se propuso demostrar que aún era mejor, solo para enojarse cada vez más a medida que Izuku parecía usar más poderes. El punto de inflexión fue cuando Izuku demostró que tenía una versión igual de poderosa, si no más, que la de Bakugou. En serio, busca la fruta Nito Nito. El profesor suspiró, acostumbrado a esto. Al principio intentó detenerlo, pero finalmente se rindió y lo consideró parte de su vida diaria. Alguien vistió a Bakugo y lo puso en su escritorio. Midoriya arregló la puerta.
Midoriya puso los ojos en blanco, murmuró una profunda tristeza y comenzó a brillar mientras pronunciaba diamante loco mientras un humanoide aparecía detrás de él. Más rápido de lo que el ojo humano podía ver, una lluvia de puñetazos golpeó los restos de la puerta y la arregló. Izuku se permitió una sonrisa burlona mientras diamante loco desaparecía. Me encanta la fruta stand, pensó al comenzar la jornada escolar. Más tarde ese día. Las clases habían terminado y después de lidiar con la multitud habitual que se le acercaba con lo habitual, hablar sobre el partido, solicitud de cita, consejos sobre peculiaridades, etc., finalmente logró escapar. Izuku acababa de caminar debajo de un puente cuando se detuvo cuando la tapa del agujero de la alcantarilla comenzó a temblar violentamente y un segundo después lo que solo podría describirse como un slime con una voz surgió del agujero y se movió frenéticamente como si buscara el suyo y cuando sus ojos se posaron en Izuku, una sonrisa repugnante apareció en la cara del slime. ¿Qué tenemos aquí? El famoso Akuma. Oh, con tu cuerpo y tu don, lo mataré sin dudarlo. Quieto. Todo terminará en 45 segundos. Y dicho esto, se abalanzó, listo para apoderarse del cuerpo del campeón. Solo para encontrarse con una prisión de viento que lo succiona hacia una esfera gigante de viento. Piensa en la prisión de agua de Naruto, pero hecha de viento. Izuku miró al slime con cierto interés cuando una voz salió de la alcantarilla. No tengas miedo. ¿Por qué? Porque estoy aquí. Exclamó mientras una figura emergía de la alcantarilla y resultaba ser el héroe número 1 de All Might. No te preocupes, ciudadano. ¿Estás sa? Toda la noche se apagó al ver al villano de lodo que había estado persiguiendo atrapado por alguien que podía ser reconocido tan fácilmente como él. Izuku al ver a su antiguo héroe e inspiración aparecer frente a él solo pudo mirar al villano de lodo y decir una cosa. Llegas tarde. Ese es el capítulo 2 y sí, Izuku ya es demasiado poderoso. Intenté que actuara un poco como Jotaro Kujo con algún pequeño giro aquí y allá porque es mi protagonista de anime favorito. Sí, la fruta stand existe y haré una biografía de ella y de cualquier otra fruta del diablo que no sea de One Piece que aparezca. El aren hasta ahora. Charlotte Amande. Hiro Kyoka. Momo Yaoyorosu. Tsuyu Asui. Más por venir. Fruta del diablo vio. Stand. Permite usar todos los stands y poderes disponibles. Sin embargo, solo se puede usar uno a la vez, es visible para todos y cualquier daño recibido por los stands es absorbido por el usuario, independientemente de sus habilidades. Por ejemplo, Izuku no se volverá intangible y recibirá daño. Despertar. Por anunciar. Viento. Una logia que permite al usuario invocar y manipular el viento. Despertar. Por anunciar. Mientras se apoyaban mutuamente, ambos pensaban el uno en el otro. Los pensamientos de Izuku, al mirar al héroe número 1, eran contradictorios. Años atrás, habría sido un desastre, tembloroso y tartamudeando al pedir un autógrafo. Ahora bien, aunque era completamente indiferente hacia él, aunque Izuku respetaba la fuerza y los ideales del héroe, encontraba frágil la era de paz que All Might poseía, como si alguien fuera capaz de derribar el símbolo de la paz que él creara se iría con él. Mientras tanto, Toshinori Yaji, alias All Might, también tenía opiniones sobre el joven campeón. Cuando escuchó por primera vez que un niño usaba múltiples dones y ascendía rápidamente en los pisos, All Might simplemente se rió y lo desestimó, asumiendo que eran perdedores que intentaban reparar su orgullo roto. Pero después de ver un video que le mostraron en un programa de entrevistas, comenzó a dudar. Convirtiendo su cuerpo en armas, controlando la gravedad, convirtiéndose y controlando los elementos, el Toshinori incluso vio al joven convertirse en un dragón, un maldito dragón. Algunos héroes estaban mirando a Ryukyu, pero luego rápidamente apartaron la mirada cuando captaron la mirada que ella les estaba enviando. Tras ver eso, no pudo evitar sospechar de la identidad de este joven y de si existía alguna conexión entre él y su archienemigo All For One. Cuando All Might le contó esto a su antiguo maestro, Gran Tarino, quien al principio dudaba, accedió a investigarlo. Cuando Toshinori descubrió que, a pesar de poseer una amplia gama de habilidades, que no sentía la necesidad de conocer, todo se debía a una sola peculiaridad, se sintió más que aliviado y rápidamente aseguró al personal que no pasaba nada y les hizo jurar guardar el secreto para evitar causarle problemas al joven en el futuro. Después de eso All Might mentalmente le deseó suerte al niño mientras de vez en cuando veía alguna de las peleas del joven en la televisión. All Might se olvidó de sus pensamientos al oír a Izuku aclarar sus ideas. ¿Y cuál es el plan para esto? Preguntó Izuku, señalando el slime que aún estaba atrapado en la prisión de viento. All Might se rió y sacó un par de botellas de plástico vacías.
podemos meterlo en estas. Al fin y al cabo, no hay desperdicio. Olmig siguió riendo hasta que notó la mirada indiferente del adolescente y terminó con una risita incómoda. Tras unos minutos metiendo el slime en las botellas, Izuku se dio la vuelta para marcharse. Bueno, eso es todo, nos vemos luego, Olmig, dijo Izuku mientras se alejaba, saludando por encima del hombro. Claro, jovencito. Dijo Olmig con entusiasmo. Con un don como el tuyo, seguro que serás un gran héroe, incluso con ese nombre tan gracioso. Frutas del diablo. Menuda rara. Olmig rió sin darse cuenta de que Izuku se detuvo en seco. Al oír esto, Izuku se detuvo en seco y se dio la vuelta lentamente. Nadie más que él, ni su madre ni Amande, conocía el nombre de su don. Amande se aseguró de ello. Entonces, ¿cómo era posible que Olmig, héroe número 1, no lo supiera? ¿Cómo sabes el nombre de mi don? Gruñó Izuku mientras se acercaba a Olmig. Solo hay 2 personas más que deberían saberlo y tú no eres una de ellas, así que habla. Olmig, al darse cuenta de su error, intentó corregirlo. Sí, vamos, joven Midoriya, estoy seguro de que ya has mencionado su nombre al menos una vez. Olmig insistió nervioso. Izuku simplemente entrecerró los ojos. No. Me aseguré de no haberlo dicho nunca, así que di lo que sabes o si no, amenazó Izuku. Olmig retrocedía lentamente, intentando encontrar una salida, cuando notó que salía vapor de su cuerpo. Mierda. Se me acabó el tiempo. Pensó Olmig frenéticamente. Lo siento, jovencito, tengo que irme. Hay sitios que visitar y todo eso. Terminó rápidamente antes de saltar por los aires. Izuku corrió hacia donde Olmig había estado y maldijo al verlo escapar. El adolescente estaba a punto de perseguirlo cuando vio una de las botellas que contenían al villano de lodo en el suelo. Madre mía. Suspiró, recogiendo la botella. Supongo que tengo otra razón para ir tras él. Menos mal que las frutas del diablo no son lo único que obtuve de los recuerdos, se dijo Izuku mientras activaba su Haki para encontrar a Olmig. Al encontrar que su energía era más débil de lo que Izuku esperaba, se aseguró de aferrarse a la botella y usando el poder de la fruta flotador salió corriendo tras él. Con Olmig. ¿En qué demonios estaba pensando? Se reprendió Toshinori mientras descansaba en su cuerpo desinflado. Claro que sospecharía que supiera el nombre de su don. ¿Cómo pude ser tan descuidado? Suspiró Toshinori. Ya no había nada que hacer y aún tenía que llevar al villano a la policía. Se levantó y se quitó la ropa de encima. Se dio cuenta de que sentía un poco menos de peso. Los ojos de Olmig se abrieron de par en par al ver que una de las botellas contenía al villano. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pensó Toshinori, buscando frenéticamente en sus bolsillos y rebuscando con la esperanza de encontrar la botella. Al no encontrarla, intentó recordar el último lugar donde la vio, que fue. Toshinori abrió los ojos de par en par al recordar que fue cuando hablaba con la joven Midoriya. Justo cuando estaba a punto de regresar, oyó una voz. Madre mía. Esto se está volviendo más problemático de lo que vale. Olmig se giró y se encontró cara a cara con Izuku Midoriya, quien también tenía la misma mirada de sospecha, pero ahora confundida. Saliendo de sus pensamientos, le habló rápidamente al adolescente. Espera un momento, joven Midoriya. Sé que tienes preguntas, pero ahora mismo tenemos problemas más graves. Perdí una de las botellas que contenían al villano y tenemos que encontrarla. Las palabras de Olmig se apagaron cuando Izuku sacó la botella faltante con el villano aún dentro. Ahora que te he ahorrado trabajo, creo que me debes algunas respuestas. Izuku ya tenía suficiente por hoy. Olmig miró al adolescente frente a él y suspiró. De acuerdo, pero por favor, te lo ruego, no reveles esta información a nadie. Al oír la desesperación y la súplica en la voz del héroe, Izuku asintió. Olmig, al ver esto, suspiró y dijo. De acuerdo, todo empieza con un hombre llamado All for One. Más tarde. Entonces lo que me estás diciendo es que creías que tenía relación con un viejo enemigo tuyo llamado All for One, que no solo tiene un don que puede robar dones, sino que además te causó esa lesión incapacitante hace 5 años. Preguntó Izuku, intentando asimilar la ridícula historia que acababa de escuchar. Olmig solo pudo asentir. Si bien no le contó todo al joven, como el origen de su don o su maestro, sí le contó sobre All for One y lo que sucedió entre ellos. Izuku no dijo nada mientras asimilaba lo que le decían. Hasta que finalmente habló. ¿Puedo ver tu herida de nuevo? Preguntó Izuku mientras se acercaba al hombre. Ah, claro, pero ¿por qué la joven Midoriya? Preguntó mientras le mostraba la herida a Izuku, quien se agachó para inspeccionarla de nuevo.
Porque creo que podría curarla, dijo Izuku poniéndose de pie. Toshinori tenía una expresión de asombro e incredulidad. Joven, eso es imposible. He perdido varios órganos en cirugías y no hay nada que hacer. ¿Y qué tienes que perder? Preguntó Izuku arqueando una ceja. Toshinori, al no tener respuesta, simplemente asintió. Con eso, Izuku invocó a Diamante Loco e, ignorando el jadeo de sorpresa de All Might, lo usó para curarlo. All Might jadeó cuando sintió que sus órganos regresaban, aunque se asustó cuando el espectador metió el puño en su herida, pero antes de que pudiera llorar en estado de shock, ya estaba siendo curado. Después de esto, Izuku se dio la vuelta para irse cuando de repente All Might, sumamente agradecido y eufórico, lo abrazó con fuerza. Gracias, joven Midoriya. No podría pedir más. Gritó All Might. Izuku asintió. No te preocupes. Miró su reloj y se fijó en la hora, se giró hacia el héroe. Mira, tengo que irme. Nos vemos luego. Después, se giró para irse. All Might rió y asintió. Claro, joven Midoriya, gracias de nuevo por todo. Izuku asintió y estaba a punto de irse cuando una idea lo asaltó. Volviéndose hacia el héroe, Izuku preguntó. Oye, si All for One podía robar dons con solo un toque, ¿por qué no podía robarte los tuyos? Toshinori, sorprendido, rió nerviosamente. Supongo que mi don no puede ser robado ni copiado. ¿Raro, eh? Preguntó, aún riendo nerviosamente. Izuku solo rió entre dientes. Supongo que somos dos entonces. Preguntó Izuku sin notar que All Might se había quedado paralizado. Al notar su mirada, Izuku explicó. En el pasado me he enfrentado a luchadores que podían copiar y robar ciertos aspectos de los dones, pero nunca ha funcionado conmigo. ¡Qué suerte, eh! Al notar que All Might seguía congelado, Izuku activó de nuevo la fruta flotante y se fue. Sin embargo, antes de que pudiera irse, escuchó un grito de espera. Izuku bajó la vista y vio a All Might saludándolo frenéticamente. ¿Es cierto? ¿De verdad tu don no puede ser robado ni copiado? Preguntó All Might frenéticamente, pero también con esperanza. Si era cierto, quizá por fin había encontrado a quien buscaba. Izuku simplemente se encogió de hombros. Por lo que sé, tengo que irme. Izuku se dio la vuelta para irse. Espera. ¿Qué pasa ahora? No tengo tiempo. Tengo que irme. Mañana estaré en la playa de Dagoba. Si aún tienes preguntas, puedes preguntarlas allí. Pero tengo una oferta para ti. Entonces puedes preguntarla mañana. Y sin más, Izuku se fue volando. Mientras tanto, All Might se quedó allí estupefacto antes de sacudirse la cabeza. Necesitaba llevar al Slime a la cárcel y comprobar si lo que decía Izuku era cierto. Al día siguiente, playa de Dagoba. Era poco después del mediodía cuando All Might llegó a la playa. All Might se preguntaba por qué el joven campeón estaría allí, pues había oído que era un lugar desafortunado para el vertido ilegal de basura, y que podría querer el joven de allí. Salió de sus pensamientos al oír un estruendo y abrió los ojos de par en par, sorprendido, al ver cómo algunas montañas de garaje se elevaban por los aires. Se quedó boquiabierto al ver cómo las montañas de basura se aplastaban formando bolas antes de que, de repente, un rayo las vaporizara. Lo sacó de sus pensamientos cuando una voz le habló. Me sorprende que hayas venido. Debe ser una oferta interesante. Izuku habló al aparecer. Vestía su uniforme de la torre de batalla, sin chaqueta ni sombrero. Joven Midoriya, ¿eras tú hace un momento? Preguntó All Might, e Izuku asintió. Sí. Tengo un permiso del gobierno para hacerlo. Limpian la playa y recibí capacitación adicional. Izuku respondió a la pregunta de All Might. Izuku fue entonces al grano. ¿Qué querías? Preguntó. All Might asintió. Esto solo se sumaba a la lista de buenas razones. Solo necesitaba saber una cosa más. Antes, ¿te importa si te hago una pregunta? Izuku levantó una ceja pero se encogió de hombros. ¿Por qué no? ¿Alguna vez has considerado ser un héroe? Preguntó All Might, e Izuku se quedó atónito por un momento antes de ignorarlo y soltar una risita. Ante la mirada inquisitiva de All Might, respondió. Lo siento, es que precisamente tú me preguntaste eso y no pude evitar reírme. Dijo Izuku sin dejar de reír. Oh. ¿Y por qué sería eso? Preguntó All Might con curiosidad mientras Izuku terminaba de reír. Verás, antes de conseguir mi don, quería dos cosas. La primera era un don poderoso y genial, que, como puedes ver, tuve la suerte de conseguir, dijo Izuku, con una risita de All Might. ¿Y la segunda? Preguntó All Might. Izuku suspiró al responder. La segunda era que quería ser un héroe como mi ídolo, tú. Admitió con la mirada sorprendida de All Might. Sí. La verdad es que era un verdadero fan y todo eso.
Compré toda su mercancía, vi los vídeos y todo eso, admitió Izuku. Pero después de conseguir mi don y empezar a luchar en la torre, vi y aprendí que el mundo no es tan blanco o negro. Había héroes menos que nobles en el mundo. Así como hay gente en la torre con más humanidad que algunos de los héroes de fuera. Así que sí, una vez soñé con ser un héroe, pero ya no estoy seguro de poder serlo. Izuku terminó su viaje por el mundo de los recuerdos. Tú puedes, murmuró Toshinori, y cuando Izuku se giró hacia él, continuó. Puedes ser un héroe. Tienes la mentalidad, el don y la experiencia. Serías un gran héroe. ¿Crees eso? Preguntó Izuku un poco sorprendido de que All Might dijera eso de él. Estoy seguro. Toshinori habló sin dudarlo. Así como estoy seguro de que heredarás mi don. Eso último hizo que Izuku parpadeara de asombro. ¿Acaso All Might acababa de decir eso? ¿Qué quieres decir con heredar tu don? Preguntó Izuku, y Toshinori suspiró. Ayer no te lo conté todo. Déjame arreglarlo revelando la verdad y la historia de mi don. El don llamado Uno para Todos. Y con eso, All Might comenzó su relato sobre los orígenes de One for All y su primer usuario, el hermano de All for One. Explicó que se trata de un don que se transmite de usuario a usuario y se fortalece con cada uno. Sin embargo, se apresuró a explicar que no se transmite el don original del usuario, sino que One for All se fortalecía con cada usuario. Izuku no dijo nada después de que All Might terminara de hablar, procesando todo lo que acababa de oír. Solo tenía una pregunta. ¿Por qué yo? Preguntó. Seguro que tenías otras opciones antes de mí, así que ¿por qué ir con alguien que solo conoces desde hace unos días? Eso era lo único que le impedía aceptar el trato. All Might se tomó un momento para ordenar sus pensamientos antes de hablar. Tienes razón, había alguien más que estaba considerando. Él era realmente lo que buscaba. Era optimista, astuto, caramba. Incluso convirtió lo que parecía un don inútil en algo asombroso. Dijo Toshinori sonriendo, recordando a Mirio y lo lejos que había llegado. ¿Y qué cambió? Preguntó Izuku. Parece ser el indicado para el puesto. All Might asintió. Lo era, pero tú tienes algo que a él le falta. Tu visión del mundo no está nublada. Mirio, como muchos en el mundo, quedó cegado por esta era que cree sin saberlo, y aunque es realmente digno, creo que te beneficiaría, ya que has visto el mundo sin lentes color de rosa. Izuku guardó silencio mientras reflexionaba sobre todo lo que All Might le había dicho. ¿De verdad quería que siguiera siendo un héroe? ¿Seguro? Preguntó al símbolo de la paz, quien asintió. Supongo que no estaría tan mal. Conozco la política de la UA y permiten que los estudiantes peleen en la torre siempre que mantengan buenas calificaciones. All Might asintió, ya que muchos estudiantes y héroes profesionales usan la torre para entrenar. Pensándolo bien, Izuku no pudo evitar sonreír, suponiendo que su sueño de la infancia aún no había muerto. Ah, ¿qué demonios? ¿Qué tengo que perder? Lo haré, All Might, dijo, dándole a All Might su respuesta. O sea, no es que vaya a arrepentirse al instante de eso. Toshinori sonreía sin parar y no pudo evitar adoptar su forma musculosa. Sí, el joven Midori ya lo hizo, gracias. Ahora solo queda una cosa por hacer, dijo mientras se arrancaba un cabello. Ahora come esto y hereda mi poder. Bramó. El rostro de Izuku se endureció como una piedra. Me arrepiento de esto al instante. Y con eso, termina el capítulo 3. Disculpen que no haya acción aquí, solo necesitaba preparar todo. Algunos se preguntarán por qué All Might le contó a Izuku todo sobre All for One antes incluso de decidir nombrarlo su sucesor. Bueno, Izuku ya era un luchador campeón reconocido, así que aunque no lo eligiera, All Might sabía que All for One eventualmente iría tras Izuku por su don y solo quería avisarle. También ten en cuenta que el cuerpo de Izuku es básicamente Jotaro Star solo con sus características, así que sí, Izuku estaba listo para Ofa. Finalmente el arena ahora es Charlotte Amande, Hiroki Oka, Momo Yaoyorozu, Tsuyu Asui, Mina Asido, Mount Lady, Midnights. Habían pasado unos 6 meses desde que Izuku obtuvo el poder de One for All y había estado entrenando con All Might para controlarlo. Actualmente controlaba aproximadamente el 40%, pero debía tener cuidado al combinarlo con uno de sus poderes. Estaba previsto que fuera un entrenamiento matutino normal con All Might, cuando Suaki recogió algo y le hizo girar la cabeza en esa dirección antes de correr hacia allí. Toshinori, al ver a su sucesor salir corriendo repentinamente, lo sorprendió un rato, antes de perseguirlo. Cuando lo alcanzó, All Might fue recibido con la imagen de 3 matones inconscientes mientras Izuku intentaba calmar a una joven. Joven Midoriya, ¿qué pasó aquí? Preguntó All Might con desdén, queriendo saber por qué Izuku haría esto.
Tras calmar a la joven, Izuku miró a All Might. Cuando sentí que algo maligno entraba en el área de Miyaki, usé la fruta resplandor para ver qué era y vi a estos bastardos sujetándola al suelo. Estoy seguro de que pueden adivinar lo que pasó. Tras oír eso, All Might miró con dureza a los matones, disgustado de que le hicieran eso a una niña, ni más ni menos. Pensar que actos como este se cometen hoy en día, gruñó All Might antes de volver su atención a la niña y hablar en voz baja. Lo siento mucho, señorita, nadie debería pasar por eso, especialmente una niña, le dijo All Might, intentando ayudarla, para que no dijera nada. All Might al ver que ella no le hablaba, se giró hacia su sucesor y le dirigió una mirada de bueno, ahora es tu turno, a lo que Izuku solo pudo suspirar, él no era bueno con los niños, maldita sea. Oye, dijo para llamar su atención, ¿podrías decirnos tu nombre? Preguntó Izuku en voz baja, y cuando parecía que no respondería, estaba a punto de volver a preguntar cuando oyó un suave y tranquilo Eri. Izuku asintió, contento de finalmente llegar a alguna parte. Eri, ¿podrías decirnos por qué te perseguían estos idiotas? Preguntó, mientras se contenía para no maldecir delante de un niño. Ante esto, Eri solo se encogió de puro terror antes de agarrarlo con fuerza y negar con la cabeza rápidamente. Ante esto, los dos solo pudieron suspirar y mirarse. Bueno, joven Midoriya, ¿alguna idea? Preguntó All Might al fin. El joven campeón asintió y caminó hacia los matones. Tengo una forma de sacarles la información sin siquiera despertarlos. Usando la fruta Memo Memo, sacó la película de memoria de los punks mientras ignoraba el agarre sorprendido de Eri. Izuku y All Might echaron un vistazo y no les gustó ni un poco lo que vieron. Balas destructoras de Don, algo que suena tan simple, pero que puede destruir su sociedad y sumirla en el caos. Izuku y All Might se miraron. No podían permitir que esto sucediera, pero surge la pregunta. ¿Qué tenía que ver esto con Eri? Eri, que había permanecido en silencio, mantenía la vista fija en el suelo. Eri, levantó la vista y vio a Izuku frente a ella. Si te duele, no tienes que decírnoslo, pero necesitamos esa información, así que, por favor, ¿nos lo permites? Preguntó, señalando a los soldados. Eri guardó silencio por un momento y justo cuando Izuku iba a volver a preguntar, asintió lentamente. Con un rápido agradecimiento, extrajo con delicadeza los recuerdos de la joven y, junto con All Might, los revisó. Tras terminar, ambos tuvieron que esforzarse al máximo para no descontrolarse. Esta chica ya había sido asesinada. Cientos, si no miles, de veces. Así es como se crearon las balas de destrucción peculiares, todo orquestado por un germofóbico con delirios de grandeza. All Might nunca pudo recordar un momento en el que estuviera tan enojado, incluso cuando su maestro fue asesinado, porque mientras que ese era un héroe haciendo lo correcto, este era un niño siendo asesinado y abusado. Mientras All Might intentaba controlar su ira, escuchó lo que solo podría describirse como garabatos y se giró para ver a Izuku escribiendo algo en un pequeño cuaderno. Al ver la mirada inquisitiva de All Might, Izuku se dio cuenta de por qué se retorcía. Este bastardo tiene que pagar mucho. Así que pensé en empezar a redactar una factura. Solo para asegurarme. Efectivamente, Izuku había escrito una lista de todo lo que Kai Chisaki, también conocido como Overhaul, había hecho. All Might estuvo completamente de acuerdo. Sí, con toda esta información podemos atacarlo esta misma noche. Solo tengo que llevarle esto a la policía y luego reunir un pequeño equipo de héroes para ayudar con las 8 muertes de Overhaul mientras. Mientras me encargo de Overhaul, interrumpió Izuku. Con mis habilidades de logia, su don sería inútil. Izuku explicó, y All Might asintió en ambos casos. Aunque no era común, luchadores conocidos de las torres eran designados para ciertas batallas u operaciones en las que podían ser útiles. Así que si el héroe número 1 reclutaba al campeón mundial de la torre de batalla para detener un complot que podría destruir la sociedad de los Don, nadie lo pensaría 2 veces. Bueno, eso solo nos deja con el último número. ¿Qué hacemos con la joven Eri después de que esto termine? Preguntó All Might, sabiendo que sería difícil para ella cuando la gente supiera de ella. Eri se quedó paralizada al oír esto y empezó a temblar. Izuku, al ver esto, solo suspiró. Dios mío. ¿Por qué no se queda con mi madre y conmigo? All Might y Eri lo miraron conmocionados, e Izuku volvió a suspirar. ¿Cuál es el problema? Necesitará un lugar donde quedarse y estoy seguro de que mi madre la adoraría. Eri temblaba, con desesperación y esperanza en sus ojos al preguntar. ¿De verdad puedo vivir contigo? Izuku la miró y asintió.
Eri rompió a llorar y saltó a los brazos de una de las pocas personas que alguna vez fue amable con ella y balbuceó gracias mientras Olmig sonreía felizmente en el fondo y el joven Midoriya dijo que no era bueno con los niños. De repente, Olmig pensó, joven Midoriya, ¿qué hacemos con ella hasta que esto termine? ¿Overhaul podría enviar gente tras ella? Preguntó preocupado. Izuku ni siquiera parpadeó mientras sostenía a Eri, que se había quedado dormida después de todo lo sucedido. Pensaba dejarla con mi madre en mi habitación, en el piso 200 de la torre de batalla. Así, aunque descubrieran dónde estaba, tendrían que enfrentarse a algunos de los luchadores más duros del lugar. Los hombros de Olmig se encogieron de alivio. Bueno, eso lo soluciona. Me voy a empezar mi parte. Te contactaré esta noche cuando esté listo. Izuku asintió y ambos se fueron a prepararse para la noche. Más tarde esa noche, Izuku, completamente ataviado con su uniforme de casa, volaba hacia el punto de encuentro. Olmig cumplió su promesa y ahora la policía y los héroes estaban listos para ayudar, pues ambas fuerzas sabían de su participación. Mientras volaba, recordó cómo su madre se había tomado la noticia, incluyendo la llegada del nuevo miembro a la familia. Lo mejor que pudo describirlo fue el reencuentro de un padre y un hijo perdidos hace mucho tiempo y admitió que trajo una sonrisa a su rostro, aunque esta fue reemplazada por un ceño fruncido de fastidio, cuando Inko le dijo a Eri que no hiciera nada que pudiera causarle estrés y comer como cierto hijo sin corazón que conocía. Después de eso, Izuku los llevó a ambos a su habitación en la torre y se aseguró de que algunos de sus amigos estuvieran atentos a cualquier cosa, lo cual, después de escuchar las circunstancias, estuvieron más que felices de hacer. Finalmente llegó al lugar y aterrizó mientras observaba a su alrededor. Había lo que parecían 200 policías, además de varios héroes profesionales como Death Arms, Kamui Wolves, Beast Geanist y Ganorka. Dios mío. Estás aquí. Gritó una voz femenina al sentir que alguien lo golpeaba. Izuku bajó la vista y vio quién lo había golpeado. Me llamo Moon Lady y soy tu mayor fan. He visto todas tus peleas y griega. Kamui Wolves la interrumpió. Él la había separado de Izuku. Tranquila, novata. Ahora no es momento de comportarte como una colegiala enamorada. Le gritó a Moon Lady, quien hizo un puchero y apartó la mirada. Kamui suspiró y se giró hacia Izuku. Lo siento por eso Akuma, prometió que se comportaría bien. Izuku solo sonrió y le quitó importancia. Está bien, me alegro de que tengamos su poder y estoy seguro de que será de gran ayuda. Seguro que lo voy a chupar, huevos. Kamui solo pudo quejarse cuando Olmig llegó y llamó la atención de todos. Héroes. Gracias a todos por venir. Como todos sabemos, los hombres de esta fábrica han estado amenazando a la sociedad que conocemos hoy. El líder Kai Chisaki, también conocido como Overhaul, intenta devolver el mundo a la época anterior a las peculiaridades y tomar el control. Por eso estamos aquí para destruir la fábrica y capturar a todos los involucrados. La policía se ocupará de los matones comunes, héroes, nuestro trabajo es derribar los 8 preceptos de la muerte, y finalmente, como posee habilidades que pueden hacer que el don de Overhaul sea insignificante, Akuma se ocupará de Overhaul. Todos asintieron mientras Izuku buscaba a Overhaul con Aki de observación y finalmente lo encontró en el fondo. Al encontrarlo, le hizo un gesto a Olmig. Al ver esto, Olmig exclamó, vamos. Texas Smash. En cuanto el ataque impactó, Izuku no perdió tiempo y se lanzó a través del agujero mientras se oían sonidos de confusión y luego de batalla. Medio minuto después, llegó frente a la puerta donde estaba Chisaki. Sin más preámbulos, Izuku golpeó la puerta con el puño, haciéndola volar por los aires. Un sonido de alarma y confusión se apagó antes de que la puerta se estrellara contra ella y luego contra la pared. Sin perder el ritmo, Izuku usó la fruta de cuerda para levantar al hombre que sabía que era Overhaul de una manera en la que no podía usar su don. Izuku finalmente pudo verlo bien, y aparte de los moretones que tenía antes, se parecía al hombre que Izuku vio en los recuerdos de Eri, con su máscara de pájaro rota y tirado en el suelo. ¿Quién demonios? Empezó Chisaki enfadado, solo para ser interrumpido por una mano con incrustaciones de diamantes en la mandíbula. Cállate. No me interesa lo que digas. Solo me interesa que pagues. ¿Pagar qué? Chisaki exigió. Izuku sonrió con suficiencia a tu cuenta. El plan fue todo un éxito. Todos capturaron y destruyeron a todos los asesinos de Don. Por suerte, logró escapar antes de que se supiera la noticia, pero se molestó cuando Olmig se encargó de que la noticia supiera de su participación. Esto molestó a Izuku, quien se rió a carcajadas. Sin embargo, Izuku no podía estar tan molesto.
Logró derrotar a un villano, trabajar con héroes antes de su examen de la UA e incluso tener una nueva hermanita. No fue un mal día, considerando todo. Por fin había llegado el día. Tras pasar los últimos 4 meses entrenando, luchando, conociendo a su nueva hermanita y saliendo con Amande, llegó el examen de admisión a la UA. Ahora Izuku estaba de pie en la entrada de la escuela con ropa deportiva sencilla. Con un simple suspiro, comenzó a caminar hacia el edificio, y no tardó en oír algo molesto detrás de él. Deku. ¿Qué demonios haces aquí, perdedor? Gritó Bakugo a sus espaldas, furioso, porque vería al perdedor allí. Izuku simplemente arqueó una ceja. ¿Por qué si no estaría aquí? Justo cuando Bakugo estaba a punto de gritar de nuevo, Izuku se agachó y lo fulminó con la mirada. ¿De verdad quieres empezar algo aquí? Preguntó Izuku, y Bakugo no pudo hacer nada más que irse furioso mientras Izuku lo observaba. Dios mío. Suspiró Izuku mientras seguía caminando hacia la sala de exámenes. Más tarde en la sala de exámenes, Izuku consiguió un asiento al fondo para pasar desapercibido, pero aunque algunos lo vieron y lo reconocieron, logró escapar antes de que nadie pudiera detenerlo. Tras esperar un rato, apareció el héroe profesional Present Mic. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos esta noche? Se giró hacia el público con la mano en la oreja para escuchar la respuesta que seguramente recibiría. Puro silencio, eso fue todo lo que pudo conseguir, era tan malo que Izuku casi le dio una palmada de lástima, casi. Mick, completamente imperturbable, continuó. Ahora es hora de ponerse a trabajar. Te enfrentarás a una serie de robots que valen una serie de puntos. Sin embargo, aunque haya un número selecto de robots, el fuego amigo está prohibido y resultará en la descalificación inmediata. A Bakugo no le gustará eso, pensó Izuku. De repente, un estudiante de la fila del medio se levantó con la mano en alto. Disculpe, señor. Tengo una pregunta. Preguntó mientras movía los brazos como un robot. Sí, ¿cuál es su pregunta, solicitante? Tenya, señor Ida. Ha mostrado 3 robots diferentes en la pantalla cuando claramente hay 4 en la hoja de información. ¿Cómo puede una institución tan prestigiosa como la UA permitir esto? Preguntó, y de repente se giró hacia atrás y encaró a Bakugo. Deja de maldecir. Ese comportamiento grosero no es propio de aquí, exclamó Ida mientras continuaba con sus movimientos robóticos. ¿Qué demonios dijiste, imbécil? Excelente pregunta, solicitante. Present Mig lo interrumpió antes de que las cosas se descontrolaran. El último robot no vale nada. Quiere decir que no vale nada y debería evitarse a toda costa. Sí, señor. Gracias, señor. Exclamó Ida mientras hacía una reverencia antes de sentarse. Tras recibir su tarjeta de examen, Izuku se dirigió a su destino. Lugar de examen E. Izuku estaba esperando el comienzo del examen cuando notó algo. Era una chica de cara redonda y mejillas sonrosadas que intentaba calmarse. Izuku había visto esa expresión muchas veces cuando él mismo empezaba en la torre, así que se acercó y empezó a hablar con ella. ¿De verdad necesitas calmarte y pensar con claridad?, le dijo con calma. Al girarse, se quedó sin aliento al ver que lo había reconocido. Lo mejor que puedes hacer ahora mismo es respirar hondo y despejar la mente para estar lista para afrontar cualquier prueba, le explicó Izuku, sabiendo que también había otros escuchando. La chica lo miró un segundo antes de asentir y respirar profundamente varias veces, lo que hizo sonreír a Izuku. De repente, la voz de Present Mig resonó a todo el mundo. ¿Están todos listos? Ya. Sorprendió a todos excepto a Izuku, quien salió corriendo de inmediato. Al ver la sorpresa de todos, Present Mig se rió y dijo, ¿qué? ¿Creías que esto iba a ser una prueba normal? Aquí en la UA tendrás que ir más allá como ese niño. Present Mig exclamó mientras todos veían a Izuku y corrían de inmediato a alcanzarlo. Mientras tanto, Izuku estaba usando la fruta Float Float junto con el Glin Glin para disparar desde el aire, pronto aterrizó en el centro de una calle y miró a su alrededor notando que estaba rodeado de robots del norte, sur, este y oeste y se estaban acercando. Dios mío. Murmuró Izuku antes de que aparecieran repentinamente 3 Izuku más, cada uno mirando en una dirección distinta. El original cubrió su brazo con fuego y miró al norte. El segundo, con una esfera de aire en su mano, miró al este. El tercero, con luz en su pierna, miró al sur. Y el último, con una ametralladora Gatling en su brazo, miró al oeste. Con esto, se desataron los ataques. Los robots del norte fueron incinerados al contacto con el fuego, los del este quedaron destrozados o fueron lanzados por el aire, los del sur quedaron atrapados y las explosiones fueron causadas por la patada a la velocidad de la luz.
Y los del oeste fueron destrozados por la lluvia de balas o por las explosiones causadas por la fruta bomba en balas energizadas. Mirando a su alrededor y viendo a los robots destruidos, despidió a los clones y fue a buscar más. Monitoreó de ambos. ¿Vieron eso? Los destruyó por completo como si no fueran nada. Ya sé que es el campeón, pero es increíble. Exclamó Trece, el héroe espacial. Sabían que el joven era fuerte, pero eso los dejó atónitos. No es solo su poder, dijo el director Nesu, un pequeño híbrido de animal. También ayuda a otros solicitantes cuando lo necesitan. Dijo que estaba feliz de no tener solo a otro luchador. Todos estuvieron de acuerdo, incluso un hombre de aspecto cansado en la parte de atrás parecía estar de acuerdo. Fuerte, guapo y noble. Todo lo que una mujer desea en un hombre, dijo Mid-Mid, el héroe mayor de 18 años, mientras miraba fijamente a Izuku. Además de todo lo que podría hacer con esos clones. Su voz se apagó mientras se lamía los labios. El hombre de aspecto cansado la miró secamente. Sabes que tiene 15 años, ¿verdad? Puedo esperar. Campo de examen. Bueno, eso debería bastar, dijo Izuku mientras miraba a su alrededor cuando, de repente, un montón de examinados pasaron corriendo junto a él. Preguntándose qué era lo importante, miró y abrió los ojos de par en par al ver el gigantesco puntero cero. Decidiendo que no valía la pena lidiar con un puntero cero, estaba a punto de dirigirse a un callejón sin salida cuando oyó ayuda. Izuku giró la cabeza de golpe y vio a la chica con la que había hablado antes atrapada bajo los escombros con el puntero cero dirigiéndose directamente hacia ella. Sin la menor vacilación, Izuku transformó su mano izquierda en una espada mientras que su mano derecha sostenía una esfera azul que se expandió mientras decía habitación. Ochako Uraraka no sabía qué había pasado. Estaba inmovilizada y a punto de ser aplastada. Cerró los ojos y esperó el final. De repente, la presión que sentía sobre su espalda desapareció y el punto cero ya no sonaba tan cerca. Al abrir los ojos, se quedó atónita. Akuma, quien la ayudó a calmarse y la inspiró en secreto cuando era niña, estaba de pie donde ella había estado, con el brazo transformado en una espada, listo para luchar. Pero eso no fue lo que la sorprendió. Los edificios a su alrededor y el robot habían sido completamente cortados por la mitad. Al ver el trozo de chatarra en el suelo, se giró y caminó hacia la chica. ¿Estás bien? Le preguntó, a lo que ella solo pudo asentir. Estaba a punto de asegurarse cuando vio aparecer a la chica en recuperación. Sabiendo que probablemente estaba en buenas manos, revivió toda la información sobre cuándo esperar sus resultados y se fue. Una semana después. Izuku había estado esperando pacientemente sus resultados mientras Shinko y Eri buscaban a tientas el buzón de sus casas cada vez que aparecía, hasta que un día, Izuku. Aquí. Tus resultados ya están aquí. Inko y Eri entraron a gatas por alguna razón. Gracias, dijo Izuku con voz apagada mientras llevaba el sobre a su habitación y cerraba la puerta. Se sentó, sacó el proyector y comenzó el mensaje con All Might apareciendo. Soy yo, aquí en una grabación. Disculpen, no he podido contactarlos la semana pasada. ¿He estado, qué? ¿Apurarme? ¿Tengo que hacer cuántos de estos? Preguntó All Might, mientras Izuku ponía los ojos en blanco. Ahora veamos sus resultados. Obtuvieron 70 puntos de rescate y 150 puntos de villano. Con una puntuación combinada de 220 puntos, no solo se convirtieron en el representante de primer año, sino que también rompieron el récord anterior. Felicidades, joven Midoriya. Esta es su academia de héroes. Mientras Izuku estaba sentado allí, podía oír los vítores de Inko y Eri, que habían estado escuchando a través de la puerta. Solo podía pensar en lo que vendría después. Bueno, ya es hora, pensó Izuku mientras se dirigía a la puerta. Era su primer día en la UA y se mostró bastante tranquilo al respecto. Su madre y su hermana, por otro lado. Mi bebé está viviendo su sueño. Estoy tan feliz. Mi hermano mayor será el mejor héroe de todos. Nos entusiasma más la idea. Izuku simplemente puso los ojos en blanco y se despidió mientras salía por la puerta. Los dos no se dieron cuenta, pues seguían celebrando. No pasó mucho tiempo hasta que estuvo parado afuera de la puerta de su nuevo salón de clases, habiendo sido notado muchas veces por los estudiantes que se sorprendieron al verlo allí, pero ignorándolos fácilmente habiéndose acostumbrado desde hace mucho tiempo. Bueno, ya no hay vuelta atrás, pensó Izuku antes de abrir la puerta. Quita los pies de ese escritorio inmediatamente. ¿Qué diablos me dijiste, bastardo de 4 ojos? Y cerró la puerta de golpe. Izuku respiró hondo antes de volver a intentarlo y abrir la puerta.
Aparentemente los dos habían llegado a un acuerdo cuando el hombre que hablaba con Bakugo se presentó como Tenya Iida antes de ver a Izuku y caminar hacia él, y no era el único. Hola, soy Tenya Iida y me alegra ver que decidiste asistir. Escuché algunos rumores bastante inquietantes sobre ti, dijo Tenya con sus habituales movimientos robóticos antes de extender la mano. Izuku Midoriya, dijo Izuku mientras le estrechaba la mano. ¿Y a qué te refieres con rumores? Preguntó Izuku, y justo cuando Iida abrió la boca, fue empujado contra la pared e Izuku se vio rodeado. No puedo creer que estés aquí, amigo. Exclamó un estudiante pelirrojo de pelo puntiagudo. Me llamo Eijiro Kirishima y tenemos que entrenar más tarde. Llevo años queriendo pelear contigo, dijo antes de que una chica de piel rosada se le echara encima. Hola, soy Mina Asido, ¿tienes algún plan para más tarde? Preguntó. Mientras esto sucedía, dos estudiantes observaban desde sus asientos. Uno era Bakugou, enojado porque Izuku le había arrebatado el puesto que él creía que le correspondía como líder de la clase. El otro era un chico con la mitad del pelo blanco y la otra mitad pelirrojo, con una cicatriz en el lado izquierdo de la cara, que miraba a Izuku con una mirada desafiante. De vuelta con Izuku, estaba a punto de responder finalmente a la oleada de charlas cuando, de repente, su haki de observación cobró vida y su cabeza se giró bruscamente hacia la puerta. ¿Qué pasa, Midoriya? Preguntó Uraraka, que acababa de entrar en el aula. Izuku simplemente señaló la puerta y todos giraron la cabeza hacia ella, donde vieron una imagen bastante extraña. Era un hombre cansado y demacrado, completamente oculto en un saco de dormir amarillo, del que solo asomaban la cara y parte del pelo. Si buscas hacer amigos o te dejas llevar fácilmente por las estrellas, puedes irte ahora. No tenemos por qué hacerlo para esas cosas, dijo el hombre antes de sacar una caja de jugo y beberla de un trago, dejando a todos, incluido Izuku, perdidos. Les tomó 8 segundos calmarse, y eso fue solo después de que uno de ustedes me señalara, y considerando su reputación, era obvio que podía hacerlo, dijo antes de caminar hacia el frente. Soy Shota Aizawa y soy su tutor. Ahora, pónganse sus uniformes de educación física y nos vemos en el campo de entrenamiento, dijo Aizawa antes de irse sin decir palabra, lo que provocó que la clase se mirara con curiosidad antes de hacer exactamente lo que ordenó su tutor. Más tarde, una prueba de evaluación de Don. ¿Y qué hay de la orientación? Preguntó Ochako mientras Aizawa explicaba. Tenemos poco tiempo para prepararlos para la vida de héroe y, por lo tanto, no tenemos tiempo para esas cosas. Así que vamos a hacer 8 pruebas diferentes para ver qué tal están, explicó Aizawa antes de mirar a Izuku. Midoriya, obtuviste el primer puesto en el examen de ingreso. ¿Qué tan lejos podías lanzar la pelota en la secundaria? Preguntó Aizawa. Unos 80 metros, respondió, y Aizawa le entregó el balón. Ahora hazlo de nuevo, pero usando tu don. Todo está permitido, siempre y cuando estés dentro del círculo, dijo mientras Izuku entraba en el círculo. ¿Cualquier cosa, preguntó Izuku con una sonrisa burlona antes de concentrarse. Primero activó uno para todos al 60%, ya que ese era el límite donde podía combinarlo con su propio don sin que se saliera de control. Luego se centró en cualquier fruta que pudiera alardear de su poder. La fruta Sansan para alardear de su poder y fuerza, el modelo de fruta Nenenenanser para mejorar su fuerza y velocidad, Gungun para entrar en segunda marcha, la fruta More More para multiplicar su velocidad y poder, incluso usó la fruta Gravity, así como cualquier fruta del diablo basada en Wig, para reducir la resistencia de las bolas antes de costarla en el aura que usó para crear Cruel San antes de mejorarla también. De vuelta con la clase, vieron lo que estaba pasando. Señora Aizawa, ¿no le parece que eso es un poco exagerado? Preguntó Momo preocupada, mientras Aizawa la miraba. En nuestro trabajo no hay exageración, dijo simplemente antes de darse la vuelta. Esto va a ser genial. Exclamó Genki, y muchos otros asintieron con entusiasmo. De vuelta con Izuku, estaba listo y le hizo un gesto a su maestro para indicarle que también estaba listo. Aizawa asintió e Izuku se preparó y lanzó el balón. ¡Buu! Una gigantesca nube de polvo se levantó cuando la onda expansiva que emitió hizo retroceder a la clase varios metros. Cuando recuperaron la vista, se sorprendieron al ver a Izuku en un agujero de varios metros de profundidad, con grietas que cubrían el suelo a su alrededor. Fue increíble. Exclamó Zero, uno de los primeros en recuperar su sonrisa habitual, aún más amplia. Fue aterrador, pero increíble. Sí, parece que su reputación está bien ganada, dijo Hirou, aún conmocionada por lo que acababa de presenciar.
Tienes razón, Ribbit, exclamó Tsuyu con su tono habitual, pero con un dejo de asombro. Mientras tanto, otros se dirigían hacia Izuku, que había salido del agujero mientras se dirigía hacia Aizawa para obtener su puntuación. Fue increíble. Nunca había visto nada igual. Exclamó Mina. Ha sido la primera en alcanzarlo. Tener tal poder y poder controlarlo con tanta facilidad, sin duda, merece el título de más fuerte, dijo Fumikage Tokoyami mientras aparecía Sombra Oscura. Yo podría hacerlo mejor. De hecho, me interesa ver cómo me compara con él, dijo Meso Shoji mientras miraba a Izuku, sin ver a la mayoría de los chicos y a algunas chicas asintiendo, pues querían pelear con él. Izuku había llegado hasta Aizawa, quien estaba mirando su puntuación en su teléfono, mientras que Izuku se detuvo frente a su profesor. ¿Y bien? Preguntó Izuku, queriendo saber su puntuación. Aizawa solo miró su teléfono, suspiró y le mostró a Izuku su puntuación. Infinito, eso era lo que estaba impreso en el teléfono. Infinito. Ni hablar. ¿Cómo es posible? Aunque con todo lo que se ha acumulado, tiene sentido que sea algo así. Como pueden ver, dijo Aizawa, captando la atención de la clase. Aquí en la UA les enseñaremos a usar sus peculiaridades para el desarrollo heroico futuro, y estas pruebas nos darán una buena idea de la situación de cada uno. Esto va a ser genial, dijo Zero, emocionado por usar su don. Sí, seguro que será divertido. Mina, con ganas de empezar. ¿Genial? ¿Divertido? Murmuró Aizawa, captando la atención de la clase. De acuerdo, si así lo sienten, ¿qué les parece esto? Si un estudiante no demuestra potencial, lo expulsaré en el acto. Murmullos de asombro recorrieron el grupo, ya que la mayoría estaba asustada ante la idea de ser expulsada. Vamos, chicos. No pueden creer eso. No tiene ese poder. Dijo Momo, molesta de que sus compañeros cayeran en algo así. Justo cuando la clase se calmaba, se escuchó una voz. De hecho, señorita, puede hacer exactamente eso. ¿Qué crees que le pasó a la clase 1, el año pasado? Preguntó Present Mig mientras entraba al campo. Espera. ¿Quieres decir que podría expulsarnos a todos? Preguntó Momo, aterrorizada por estar equivocada y que la expulsaran. ¿Qué haces aquí, Mick? Dijo Aizawa molesto por la interrupción. Present Mig sonreía. Tranquilo, Aizawa. Vine a ver qué fue esa explosión. Aunque es común aquí, fue demasiado grande para ser estándar, pero dado quien la causó, no debería sorprenderme. Dijo, levantando el pulgar hacia Izuku, quien lo ignoró y se concentró en Aizawa, lo que hizo que Mick se enfadara. Entonces, si no logramos impresionar a todos, ¿podrían ser expulsados? Preguntó Izuku a Aizawa, quien asintió, lo que provocó una sonrisa burlona en Izuku. Entonces, según esa lógica, solo tenemos que impresionarte lo suficiente y todos nos quedamos. Parece bastante simple, dijo Izuku con seguridad. Ante esto, Aizawa esbozó una sonrisa inquietante. Es más fácil decirlo que hacerlo. Y para que lo sepas, dada tu reputación, te juzgaré con especial rigor. ¿Te parece bien, campeón? Lo desafió Aizawa, aún con esa sonrisa inquietante. Izuku estaba todo sonrisas, no lo cambiaría por nada del mundo. De repente, Uraraka habló. Oye, Izuku, ¿no vas a apagarlo? Hizo la pregunta que todos se hacían. Izuku seguía con el poder de cuando lanzó la pelota. Izuku se sacudió la cabeza. No tiene sentido si tengo que seguir aumentándolo cada vez. Solo añadiré y pararé cuando sea necesario. Además, es un buen entrenamiento de resistencia. Algunos asintieron ante la respuesta mientras Kirishima gritaba sobre su masculinidad. Bueno, gente, basta de charla, dijo Aizawa, harto de charla, y despidió a Present Mic. Es hora de empezar. Muchos tragaron saliva, pero también se decidieron a aprobar y convertirse en verdaderos estudiantes de la UA. Prueba 1. La primera prueba fue la de 50 metros, donde los estudiantes tuvieron que usar sus habilidades para cruzar en el menor tiempo posible. El tiempo promedio fue de entre 5 y 6 segundos, con notables excepciones como Bakugou e Ida, cuyos tiempos fueron de 4, 13 y 3,04 segundos, respectivamente. Cuando Izuku, quien estaba emparejado con Bakugou, se colocó en posición, usó la fruta Kilo Kilo y la fruta Tonton para acortar su espera, mientras que la fruta del diablo de gravedad le impedía flotar y la fruta Viento Viento para reducir la resistencia al viento. Sumado a las mejoras iniciales, Izuku estaba seguro de que obtendría una buena puntuación. Al sonar la bocina, Izuku salió disparado de la línea de salida y corrió a toda velocidad hacia la meta. Al cruzar, se giró hacia la máquina para obtener su puntuación.
1,75 segundos, exclamó, e Izuku asintió, sin percatarse de la furia temblorosa de Bakugou ni de la mirada entornada del estudiante de doble cabello. Prueba 2. La prueba de agarre. ¡Guau! Exclamó Mineta junto con Antasero, mientras miraban boquiabiertos a Shoji, quien acababa de obtener 540 kilogramos. ¿Eres una especie de gorila monstruo? ¿Tienes esos tentáculos después de todo? Preguntó Zero, y Shoji abrió la boca. Crujido. Giraron la cabeza para ver a Izuku y los restos del probador de agarre roto en el suelo junto a él, con Aizawa apretándose el puente de la nariz con fastidio. Puede que seas un gorila. Pero él sigue siendo un demonio, dijo Zero secamente. Prueba 3. Salto de longitud desde parado. La tercera prueba consistía en ver qué tan lejos se podía saltar con las peculiaridades. Cuando le tocó el turno a Izuku, usó el resorte para mejorar el salto. Acaba de saltar la valla, señor, le dijo Momo a Aizawa, tras haber preparado unos binoculares para ver dónde aterrizaba. Bueno, no puedes culparlo por no tomarse estas pruebas en serio, pensó Aizawa secamente. Prueba 4. Pasos laterales. El sorprendente Mineta fue uno de los mejores, ya que usó sus bolas de pelo para rebotar rápidamente. Al terminar, confiaba en que había conseguido el primer puesto y que algunas chicas lo notarían. Sin embargo, cuando se giró, vio que todos lo miraban estupefactos por algo. Se giró, vio lo que era y se puso rojo de ira. Había dos Izuku usando la fruta de la papaya con discreción para enviar a un tercer Izuku de un lado a otro. Era lo suficientemente fuerte como para que el Izuku del medio se confundiera entre los dos, pero no tan fuerte como para enviarlo a volar. Mineta apretó los dientes. ¿Había alguna manera de acabar con este cabrón? Prueba 5. Lanzamiento de pelota. La sorpresa fue Uraraka, quien, con su don, logró empatar con el infinito de Izuku. El segundo puesto fue para Momo, quien creó un cañón y logró superar los 1000 metros. Durante todo esto, Bakugou solo pudo gruñir y apretar los dientes. No había podido mostrarles a estos perdedores su lugar hoy, y lo que es peor, el inútil de Deku se llevaba los primeros puestos en cada evento. Bakugou estaba a punto de estallar, y no iba a ser nada agradable. Después de eso, la clase realizó el resto del examen y en poco tiempo llegó la hora de obtener las calificaciones. Naturalmente, Izuku estaba en primer lugar. Debajo de él estaba Momo Yaoyorozu, y en tercer lugar estaba el chico de doble cabello, cuyo nombre resultó ser Shoto Todoroki. Tras revelar sus puntuaciones, todos se volvieron hacia Aizawa, listos para escuchar su veredicto. Eso estuvo aceptable, declaró Aizawa, provocando la ovación de la clase y algunos de los últimos se desmayaron. Estuvo aceptable, pero tenemos mucho trabajo por hacer. Prepárense para esforzarse más que nunca, advirtió Aizawa a sus alumnos. Durante todo el proceso, Bakugou solo tenía la vista puesta en el marcador. 4, quedó 4 no solo detrás de Deku, sino también de la coleta y la mitad y mitad. Inaceptable, así que hizo lo único que se le ocurrió. Deku. Perdiendo la razón, Bakugou corrió hacia Deku, listo para recordarle al bastardo su lugar bajo su mando. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar más de 3 metros, aparecieron ataduras a su alrededor y su don se desactivó. ¿Qué demonios? Exclamó Bakugou, incapaz de decir nada. Me advirtieron que tenías mal carácter, pero es ridículo. Es hora de que hablemos largo y tendido, dijo Aizawa con su don activado, como lo indicaban sus ojos brillantes y su cabello erizado. Mientras se llevaban a Bakugou, los demás solo podían mirarlo fijamente. ¡Qué poco varonil! Kirishima sacudió la cabeza, incrédulo ante lo infantil que podía ser. Izuku simplemente resopló. Te acostumbras. Se giró para irse, pero sintió que alguien le tiraba de la manga. Izuku bajó la mirada y vio a Kyoka Hirou, avergonzado y con cara de pocos amigos. ¿Necesitas algo? Preguntó Izuku. Hirou todavía rojo. Bueno, me preguntaba si tenías algún plan para después de la escuela. Hirou preguntó causando que Izuku levantara una ceja, algunos de los chicos jadearan y algunas de las chicas entrecerraran los ojos. ¿Por qué no? Preguntó Izuku aunque tenía una buena idea. Bueno, comenzó Hirou, he visto algunas de tus peleas donde usas esos espíritus detrás de ti. Se llaman stands, ¿verdad? Izuku asintió. Bueno, cuando llamas a algunos de esos stands, he notado que algunos son nombres de bandas y canciones, como Chili Pepper, Killer Queen, Aerosmith. En ese momento, Hirou notó que estaba divagando y, al notar las miradas de sus compañeros, decidió apresurarse. La cuestión es que mi familia tiene una tienda de música y, además de instrumentos, también vendemos música de todas partes, así que me preguntaba si te gustaría venir a ver nuestra selección. Hirou terminó rápidamente su oferta.
Seguro que suena divertido. Entiendo, ¿estás ocupada con qué? Hirou se interrumpió, su mente finalmente procesando lo que dijo Izuku. Dije que suena divertido, incluso podríamos comer algo después, yo invito. Izuku ofreció con una sonrisa. ¿En serio? Preguntó Hirou con alegría, que solo aumentó al notar los celos en los ojos de una de las chicas. Claro, vamos a cambiarnos y luego podemos irnos, pero tendré que avisarle a mi mamá. Ya sabes lo sobreprotectores que pueden ser los padres. Claro, dijo Hirou, consciente de lo paranoicos que pueden llegar a ser los padres. Mi papá es igual. De hecho, iba a llamar a mi mamá para distraerlo. Izuku asintió con una sonrisa. Entonces nos vemos en la puerta principal. Hirou asintió. Suena bien. Izuku asintió y se dirigió al vestuario, seguido por el resto de los chicos. Algunos lo felicitaban por conseguir una cita, le decían lo buen hombre que era y cómo tratar a un compañero en una cita. Eran Denki, Kirishima e Irida, respectivamente. Mientras tanto, las chicas miraban a Hirou con los ojos entrecerrados. ¿Qué demonios fue eso, Hirou? Preguntó Mina, enfadada porque Hirou había invitado a Izuku a salir antes que ella. Hirou sonrió con suficiencia y se encogió de hombros. ¿Qué puedo decir? Vi una oportunidad y la aproveché. Ahora, si me disculpan, tengo una cita que preparar. Dicho esto, Hirou se dio la vuelta y se dirigió a la escuela, solo para detenerse por algo que dijo Tsuyu. Sabes que hay rumores de que está saliendo con su manager, ¿verdad? Ribbit. Ante esto, Hirou pensó un momento y luego se encogió de hombros. Soy una persona de mente abierta. Y dicho esto, se fue al vestuario a prepararse. Más tarde en las puertas, Izuku esperaba pacientemente cuando oyó Izuku. Hirou se dirigía hacia él. Gracias por esperar. Izuku simplemente sonrió. No hay problema, ¿estás listo? Hirou asintió alegremente. Sí, vamos. Y con eso, Hirou e Izuku salieron juntos. Al menos algunas cosas son normales, pensó Izuku mientras estaba en clase de literatura. Era el día después del examen de aptitud para el don y las clases estaban en curso. Lo bueno es que su salida con Hirou fue agradable y ambos lo pasaron bien. Izuku conoció a sus padres. Mika, la madre de Hirou, era amable, educada y muy simpática. Sin embargo, Izuku se sorprendió al descubrir que era fan del punk rock. Sin embargo, tras descubrir que era música y escuchar algunas de sus canciones, se dio cuenta de que tenía un talento innato. Cuando Izuku conoció a Kyotoku, el padre de Hirou, le pareció divertidísimo. En cuanto los dos estudiantes entraron en la tienda, una imagen borrosa entró corriendo en la habitación y abrazó a Hirou. Resultó ser Kyotoku, quien sollozaba porque su hija estaba creciendo demasiado rápido. Entonces vio a Izuku. En un segundo, Kyotoku estaba en la cara de Izuku preguntándole cuál era la intención de ese vil pedazo de inmundicia con su pequeño rockero. Claramente fue un acto de intimidación e Izuku lo admitiría si no fuera por el hecho de que Izuku medía 6'5" y Kyotoku apenas 5'7". Todo se arruinó aún más cuando Mika entró y les dijo a los dos que Kyotoku básicamente estaba rebotando contra las paredes de la emoción cuando se enteró de que Akuma venía. Esto, por supuesto, desató otra serie de ataques de agua, gritando que intentaba ser intimidante. Después de eso, todo salió bastante bien. Izuku mostró su fruta del diablo instrumental y tocó con todas sus fuerzas cuando la familia quiso ver qué tal lo hacía. Después de eso, llegó el momento de que los dos estudiantes salieran a buscar algo de cenar y una vez más, Kyotoku intentó ser el padre intimidante, pero Mika lo sometió rápidamente y les recordó que todavía era una noche de escuela y que regresaran antes de que fuera demasiado tarde. Después de eso, Izuku llevó a Hirou a uno de los restaurantes que le gustaban y simplemente charlaron. Izuku habló de su tiempo y amigos en la arena, y Hirou habló de crecer con padres estrellas de rock. Hirou reveló algunas dudas que tenía e Izuku se ofreció a ayudarla si alguna vez la necesitaba, a lo que ella accedió con gusto. Sin embargo, rechazó la oferta de reunirse con su entrenador para entrenar, aunque Izuku no podía culparla. Cuando terminaron, Izuku cumplió su palabra y pagó la comida. Después, acompañó a Hirou a casa y luego regresó él mismo, ignorando la avalancha de preguntas que le hicieron su madre y su hermana. De regreso al presente, la clase 1A estaba actualmente estableciendo su clase diaria que enseñaba materias fuera de los cursos de héroes y, por mucho que las personas los encontraran molestos, Izuku les dio la bienvenida hoy, ya que era lo único que detenía el mar interminable de preguntas que los chicos y chicas le hacían a Izuku y Hirou respectivamente. Pronto llegó la hora del almuerzo. Izuku quedó sorprendido por la enorme cantidad de comida que había en su plato.
¿No es mucho, no crees? Preguntó Izuku. La gente podría atribuir esto a ser un luchador de arena y, por lo tanto, estar acostumbrado a tener más comida, como era el caso en la UA. Un gerente o entrenador podría contactar a la escuela y, a cambio de la compensación, recibir un aumento en la comida. Tu gerente se reunió conmigo hace unos días, le reveló Lunch Rush. Me convenció de que necesitabas esto y, tras demostrarme que podía pagarlo, no tuve motivos para negarme. ¿Te convenciste, eh? Preguntó Izuku levantando una ceja y, aunque no podía verlo, sabía que el hombre estaba cubierto de sudor frío. Ella estaba muy convencida. Fueron los ojos, ¿verdad? Los ojos. ¿Qué les pasaba a los ojos? Después de eso, Izuku supo que no tenía sentido discutir y simplemente decidió comer sabiendo que se desataría un infierno si su gerente y su entrenador se enteraban de que había dejado comida en su plato y, por muy improbable que fuera, solía ser así. Finalmente, después del almuerzo, llegó el momento de lo que todos habían estado esperando, el entrenamiento de héroes, impartido por nadie menos que All Might. Aquí estoy. Una voz llegó desde el pasillo, haciendo que todos, menos Izuku, se volvieran hacia la puerta emocionados. Entrando por la puerta como un héroe. All Might abrió la puerta con una pose ridícula, provocando el grito de la clase. No puedo creerlo. All Might sí que está aquí. Este año sí que es profesor. Esto va a ser increíble. También está aquí con su disfraz de la edad plateada, ¡qué genial! A medida que más estudiantes hablaban, All Might continuó pavoneándose hasta el podio de los profesores, lo que provocó que Izuku pusiera los ojos en blanco. Bienvenidos a Héroes 101. Aquí es donde se aprende lo que se necesita para ser un profesional y lo que significa luchar por el bien. Exclamó All Might, animando aún más a la clase. Así que pensé que nos pondríamos manos a la obra y tendríamos simulacros de batalla. Ese fue el punto de inflexión, ya que la clase estalló de emoción, pero All Might aún no había terminado. Sin embargo, una de las cosas de ser un héroe es lucirlo. Mientras decía eso, unas maletas etiquetadas con sus números de estudiante aparecieron de la pared. Estas fueron diseñadas para ustedes según la solicitud que presentaron antes de la escuela, exclamó All Might mientras los estudiantes iban a buscar su equipo. Izuku miró dentro y sonrió con suficiencia. Más tarde, en el campo de entrenamiento, Beta All Might esperaba pacientemente a que aparecieran sus estudiantes y, al verlos acercarse, volvió a hablar. Dicen que la ropa los hace profesionales, y ahora ustedes son los profesionales. Exclamó al ver aparecer al grupo. Muchos de sus estudiantes parecían aptos y, si bien necesitarían realizar algunas mejoras más adelante, definitivamente fueron un buen comienzo. Sintiendo curiosidad por lo que eligió su sucesor, dirigió su atención a Izuku y se sorprendió al ver su elección. Sí, All Might se sorprendió ante una elección tan simple y no fue el único. Izuku, amigo. ¿No es un poco simple? Preguntó Denki, mientras él y Hirou, que vestían ropa de calle, llevaban equipo. ¿De verdad parece que necesito algo más? Preguntó Izuku, y nadie le respondió. Eso pensé. Bueno, exclamó All Might, volviendo al tema. Hoy tendremos simulacros de batallas 2 contra 2 en interiores. Ya tienes experiencia al aire libre y contra máquinas, pero necesitas experiencia luchando contra personas con peculiaridades, y en un entorno interior, esto te ayudará a ganar experiencia en ambos. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo decidiremos quién gana? ¿Qué tanto podemos lastimar al otro equipo? ¿Serán expulsados los perdedores? ¿Cómo se decidirán los equipos? ¿No me queda genial esto? Tantas preguntas. All Might pensó, temblando antes de aclararse la garganta. En fin. Aquí está la misión. Los villanos han escondido un arma nuclear en algún lugar de su escondite. El héroe deberá encontrarla. Para que los héroes ganen, deben capturar a los villanos o asegurar el arma tocándola. Asimismo, proteger la bomba o capturar a los héroes resultará en la victoria de los villanos. Ahora, para poner a prueba su razonamiento sobre la marcha, asignaremos equipos por sorteo. Para comprobar cómo trabajarán con héroes aleatorios, dijo All Might, haciendo que la clase asintiera. Bien, empecemos. Equipo A Izuku y Momo. Equipo B Todoroki y Shoji. Equipo C Mineta y Uraraka. Equipo D Bakugo e Ida. Equipo E Aoyama y Mina. Equipo F Sato y Kota. Equipo G Denki y Hirou. Equipo H Tsuyu y Tokoyami. Equipo primero Ojiro y Toru. Equipo J Zero y Kirishima. Izuku se giró hacia su compañero. He oído que eres uno de los estudiantes que llegó por recomendación. Será un placer trabajar contigo, le dijo a Momo, lo que pareció sacarla de sus pensamientos y asintió. Muy bien, todos. Dijo All Might con las manos en las cajas de héroe y villano.
Los dos primeros serán estos dos. El equipo A como los héroes y el equipo D como los villanos. Olmig terminó de sostener las dos bolas. Todos los demás, vayan a la sala de monitores y observen. Mientras la clase hacía lo que su maestra le indicaba, Momo intentaba pensar en cualquier plan que no implicara depender de Izuku. Se interrumpió al escuchar a su compañero. No le des demasiadas vueltas. En cuanto nos dieron a Bakugou como oponente, nos dieron la victoria. Bakugou escuchó esto y gruñó con explosiones que cobraron vida en sus manos mientras caminaba hacia el edificio con ira, siguiéndolo tratando de calmar a su compañero, sin notar la sonrisa en el rostro de Izuku. Sin embargo, Momo lo hizo, y ante su ceja levantada y su mirada inquisitiva, Izuku se inclinó y susurró su plan, lo que hizo que Momo abriera los ojos de par en par. De repente, la voz de All Might resonó. Equipo héroe, comiencen. Sala de monitoreo. ¿Por qué están ahí parados? Preguntó Mina confundida porque el equipo A no hacía nada más que tener a Izuku mirando el edificio de arriba a abajo. No lo sé, pero están perdiendo el tiempo, dijo Todoroki mirando la pantalla. Si no se mueven, perderán antes de que empiece el partido. Espera un momento. Mira, algo está pasando. Dijo Toru señalando la pantalla, que solo se veía con sus guantes. Era cierto, aunque Izuku le decía algo a Momo mientras señalaba el edificio. Lamentablemente, no tenían audio, así que no pudieron escuchar nada. Izuku pareció decirle algo a Momo que hizo que ella se pusiera nerviosa y respondiera algo, solo para ser inmediatamente derribada por lo que sea que Izuku haya dicho y bajar la cabeza en señal de derrota. Sin embargo, se sorprendieron cuando Momo se subió a la espalda de Izuku y se aferró a su cuello. ¿Qué demonios es eso? Gritó Mineta con lágrimas en los ojos, lo que hizo que sus compañeros, incluido su compañero, se alejaran. ¿Por qué se colga de la espalda de ese bastardo? Nadie tenía una respuesta, pero la dieron un segundo después, y ambos parecieron desvanecerse en el aire. ¡Guau! ¿Qué demonios? Simplemente desaparecieron. Dijo Sato sorprendido. ¿Así que este es su plan? ¿Hacerse invisibles y colarse? No, no puede ser, negó Todoroki. Si no, no habrían esperado y empezado de inmediato. ¿Y entonces qué juegan? Preguntó Kirishima, pero nadie supo qué responder y se quedó en silencio unos minutos hasta que Uraraka habló. Oigan. Ahí está Izuku. Dijo señalando una pantalla para ver a un Izuku ahora visible, aparentemente sin hablar con nadie. Supongo que está hablando con Momo, pero, ¿cuál es su plan? ¿Que Izuku sea el cebo mientras Momo intenta encontrar la bomba? ¿Ida y Bakugou notarían su desaparición? ¿Y ya la encontraron? Preguntó Mina, cansada de no saber qué pasaba. Antes de que alguien pudiera responder, vieron a Bakugou volar alrededor de la esquina, con explosiones en sus manos y asesinato en sus ojos, estaba gritando algo, y aunque no había ningún sonido, los estudiantes tenían una idea de lo que estaba diciendo. Parece que es Izuku contra Bakugou, murmuró Ojiro, y la clase asintió. Sin embargo, se equivocarían, porque en cuanto Bakugou hizo contacto, hubo un destello cegador antes de que la cámara se apagara. ¿Qué demonios? Gritó Zero mientras él y el resto de la clase intentaban averiguar qué había pasado. Olmig, mientras tanto, intentaba conseguir otro ángel para obtener información. Después de un rato, por fin consiguió algo. Bien, clase, parece que hemos conseguido, Dios mío. Exclamó Olmig al ver por fin a Bakugou. El chico en cuestión había tenido mejores días. La parte superior de su traje había desaparecido por completo, sus guanteletes estaban completamente rotos y yacían a su lado, hechos pedazos. El chico mismo estaba completamente inconsciente, con lo que parecían rayos saliendo de él de vez en cuando. Por suerte, sus constantes vitales parecían normales, así que debería estar bien. ¿Qué demonios? Exclamó Tokoyami de repente, haciendo que todos, incluido Olmig, lo miraran. Miren, hay un segundo Bakugou. ¿Qué? Imposible. Ni hablar. Pero efectivamente, había un segundo Bakugou dirigiéndose hacia donde estaba Ida. Todo quedó en silencio hasta que Mina finalmente perdió la compostura. Bien. ¿Qué demonios pasa? Con Ida. Bakugou. Bakugou. Pasen. ¿Qué fue esa explosión? Durante los últimos minutos, Ida intentó contactar con Bakugou, quien había huido en cuanto el equipo de los héroes pudo empezar. Ida estaba nervioso por enfrentarse a los dos desde el principio, ya que uno era un estudiante recomendado y el otro Akuma. Sin embargo, creía que con la ayuda de Bakugou podrían contenerlos lo suficiente para ganar. Ahora, sin embargo, estaba intentando contactar a su compañero, y justo cuando estaba a punto de intentarlo de nuevo, oyó un grito de 4 ojos.
Al mirar, vio a su compañero correr hacia él con una expresión de enojo en su rostro, como siempre. ¿Bakugou? ¿Qué fue eso? Preguntó Ida, solo para que Bakugou gruñera. Ni lo sé, pero sé que es ese maldito Deku. Así que esto es lo que va a pasar. Vas a ir a cazar a cola de caballo mientras yo espero aquí a Deku. No dejaré que ese nerd gane, así que vete. Gruñó el usuario de explosiones. Y Ida, sabiendo que no podría convencer al chico de lo contrario, salió de la habitación. Espera, 4 ojos. Y Ida se detuvo y se giró. ¿Sí, qué es? Y Ida se detuvo al abrir los ojos de par en par, sorprendido y conmocionado, al ver la mano de Bakugou a centímetros de él y al chico en cuestión con una sonrisa maniática. Muere. Entonces, fue atacado a tiempo. Y Ida tuvo el tiempo justo para escuchar el grito de Bakugou. Momo ahora. Una pequeña escotilla apareció en la mano de Bakugou y Momo apareció de la nada, sin perder tiempo en tocar la bomba. El equipo de héroes gana. Más tarde. Muy bien, buen trabajo, ahora solo tengo un par de preguntas como. ¿Qué demonios fue todo eso? Que alguien empiece a explicarlo ya o si no. Gritó Mina, mirando al extraño grupo frente a ellos, compuesto por 2 Bakugou, uno de los cuales seguía aturdido, un Ida con aspecto confundido y una Momo feliz. Bakugou, consciente, simplemente sonrió con suficiencia. Claro, pero primero déjame cambiarme. Antes de que nadie pudiera preguntarse qué significaba eso, salió humo de él y, al disiparse, la clase se sorprendió al ver un zorro humanoide de 3 metros que, para sorpresa de todos, tenía 9 colas. Lo extraño era que llevaba exactamente lo mismo que Izuku, pero no había manera. ¿Por dónde empiezo? Midoriya. Izuku rió entre dientes mientras volvía a la normalidad. Bueno, mejor empezar con eso. Lo que viste fue el modelo de la fruta perro. Zorro de 9 colas. Fue lo que me permitió convertirme en Bakugou, con disfraz incluido. ¿Alguna pregunta? Preguntó Izuku aunque sabía la respuesta. Sí, ¿qué tal si nos cuentas qué pasó y cómo lo hiciste? Preguntó Olmig, curioso por saber cómo lo hizo su sucesor. Por supuesto. Izuku asintió antes de empezar. Lo primero que teníamos que hacer era encontrar la bomba. Gracias a mi habilidad de deslumbrar, fue sencillo. Después, teníamos que desaparecer, y para ello tuve que haber estado en contacto con algo, en este caso con Momo, para volverla invisible. Mineta seguía enfurruñado al fondo, y se le vio murmurando bastardo con suerte. Otras obscenidades fueron ignoradas. Bueno, ¿qué me dices de lo que pasó con Bakugou? Preguntó Ojiro con los brazos cruzados y el rostro confundido. Solo vimos que te atacaba, y luego hubo un destello de luz, y cuando lo volvimos a ver, estaba inconsciente. ¿Te importaría explicarlo? Izuku sonrió con suficiencia. Claro, pero recibí ayuda de mi compañera, dijo señalando a Momo, quien se pavoneó ante el elogio, para disgusto de las chicas. Le pedí que me creara una pistola eléctrica y una granada segadora para formar un clon que luego mantuve invisible y lo envié, y que usara sus habilidades sensoriales para rastrear a Bakugou. Cuando atacó al clon, Bakugou recibió el impacto de ambos objetos a quemarropa. Izuku terminó con una sonrisa burlona. Brutal. Pensaron todos, incluso Olmigos. Izuku rió para sí mismo y continuó su explicación. Después de eso, escondí a Momo dentro de mi cuerpo usando mi habilidad de castillo hasta que llegó el momento de que consiguiera la bomba. Y ya saben el resto. Usando el modelo de fruta perro, zorro de 9 colas, me transformé en Bakugou y, al estar cerca de él durante años, pude imitar su personalidad bastante bien. Después de eso, todo lo que quedaba era engañar a Ida para que mostrara su espalda. Entonces pude usar mi habilidad Nitro para volarlo lo suficientemente lejos para que Momo pudiera llegar a la bomba. Izuku sonrió con sorna al ver la mirada atónita de sus compañeros y la de Olmigos. Buen plan, ¿verdad? No hace falta decir que lo nombraron MVP del partido. Justo cuando el siguiente partido estaba a punto de terminar, Bakugou despertó y se enfureció. ¿Dónde demonios estoy? ¿Qué demonios pasó? Lo último que recuerdo es que estaba a punto de destruir, Deku, ¿qué demonios hiciste? Nadie sabía qué hacer hasta que Mina habló. ¿Alguien quiere decírselo o puedo hacerlo yo? Más tarde. No hace falta decir que Bakugou estaba furioso por haber sido derrotado tan fácilmente. Su ira solo aumentaba al observar a los demás estudiantes. Durante toda su vida escolar, había sido inigualable y nadie se le acercaba. Izuku era el único que podía compararse con él, y se negaba a admitir que Izuku era más fuerte que él. Pero ver a tantos chicos de su edad tan fuertes lo enfurecía, especialmente a ese bastardo mitad y mitad. Por mucho que Bakugou odiara admitirlo, Todoroki era más fuerte que él.
No hace falta decir que Bakugou se dio cuenta de que tenía mucho trabajo por hacer. Buen trabajo hoy, clase. Exclamó el Migs. Todos demostraron un gran potencial y no hubo lesiones graves, así que eso es aún mejor. Ahora quiero que todos recuerden lo que aprendieron y vieron aquí hoy, que recuerden estas palabras y las guarden en sus corazones. Vayan más allá. Más ultra. Exclamó el Mig mientras salía corriendo del aula entre los vítores de la clase 1A. Izuku solo puso los ojos en blanco. Típico de Toshinori Sensei. Incluso cuando ya no tiene límite de tiempo, siempre tiene que irse. Pensó con ironía mientras seguía a sus compañeros al vestuario. Después de clase, había terminado la escuela e Izuku se dirigía a casa. Kirishima, Zero y algunos compañeros lo habían invitado a pasar el rato, pero tuvo que negarse porque tenía un partido de última hora programado para esa noche. Se disculpó, pero lo despidieron rápidamente y le dijeron que lo verían por televisión para verlo darlo todo. Al salir, oyó un grito de Deku. Se giró y vio a Bakugou, que parecía estar al borde de las lágrimas. No creas que esto significa nada, Deku. Esto no significa nada. Hoy fue pura casualidad. ¿Entiendes? Una pura casualidad. Izuku simplemente miró a Bakugou, quien resoplaba y lo fulminaba con la mirada. Claro, Bakugou. Claro, dijo Izuku antes de irse. Ante esto, Bakugou pudo apretar los dientes y mirar a Deku con enojo. El bastardo que destruyó por completo el orden de recolección en su vida, el que robó el foco Y. El que lo dejó atrás. Sí, voy por este camino. Acéptalo. Al día siguiente. Los periodistas nunca cambian, pensó Izuku molesto mientras veía a los periodistas abarrotar la puerta de la UA. Sinceramente, Izuku debería haberlo esperado, considerando que All Might daba clases allí y, por supuesto, los periodistas irían en masa. Aunque el verdadero problema fue que, de alguna manera, los medios descubrieron su presencia. Cuando llamó a Amanda y le contó lo sucedido, ella guardó silencio un momento antes de prometerle que encontraría la fuga. Aunque no tenía forma de demostrarlo, Izuku sabía con certeza que Amanda había activado su don inconscientemente cuando se lo contó. Por Dios. Incluso después de conocerla durante años y finalmente salir con ella, todavía puede asustarlo muchísimo. Por suerte, había visto a los periodistas antes de que ellos lo vieran. Un rápido uso de la palabra claro, claro y calma, junto con algunos movimientos evasivos, lo llevaron al edificio sin problemas. Ahora estaban sentados en clase, y Aizawa estaba repasando los resultados de las batallas simuladas hasta que finalmente llegó el turno de él y Bakugou. Bakugou, te precipitaste y te eliminaron rápidamente. Aprende a controlar tu temperamento, o no podrás hacer nada. Bakugou solo pudo mirarlo fijamente, apretar los dientes y responder con un sí señor. Midoriya, buen trabajo en general, pero quizás hayas sobrevaluado un poco tu estrategia. Trabaja en eso. Izuku asintió sabiendo que era un mal hábito. Ahora bien, clase, es hora de decidir algo que podría afectar su futuro. Señal para que la clase se vuelva loca. Es hora de elegir un presidente de clase. La señal para que se produzca un cambio de pánico a vítores y se solicite que lo recojan. Izuku solo podía observar con indiferencia mientras sus compañeros pedían y gritaban que los eligieran. Pensó que entendía por qué. Ser representante de la clase significaba tener una posición de liderazgo y la oportunidad de impresionar a varios profesionales. Algo que no le interesaba, ya que había conocido a muchos profesionales de niño. De hecho, eso fue lo que lo ayudó a superar su etapa de fanático. Al final fue Ida quien proporcionó un buen método mediante la votación de opciones, con la que la clase estuvo de acuerdo, y los resultados fueron molestos por decirlo menos. Bien, tu delegado de clase es Izuku Midoriya y tu vicedelegada es Momo Yaoyororozu, dijo Aizawa con la misma indiferencia de siempre. Momo sonreía. Será un placer trabajar contigo, Midoriya. Te ayudaré en todo lo que pueda, dijo Momo, pues sabía que el delegado de clase y la vicedelegada trabajaban mucho juntos y pasaban mucho tiempo juntos, y a juzgar por los tics de las otras chicas, ellas también lo sabían. Izuku asintió, escuchando a medias, intentando contener el dolor de cabeza y la molestia. ¿En serio cómo demonios consiguió 15 votos? Cafetería. No deberías sorprenderte, Midoriya. Dijo Ida en cuanto todos ocuparon sus asientos en la cafetería después de comer, y una vez más Midoriya tenía una cantidad exorbitante de comida e Izuku le contó sus problemas. Casi todos los de nuestra edad han oído hablar de ti y muchos te admiramos. Mira a tu alrededor, casi todo el mundo te está mirando.
Izuku hizo lo que dijo Ida y fiel a su palabra, prácticamente todos estaban mirando y señalando, diablos, Izuku incluso podía ver a algunos profesores hablando y señalando. Entonces, Ida, me preguntaba si parecías querer ser presidente de la clase, pero ni siquiera votaste por ti mismo, le preguntó Ochako a Ida. Querer un trabajo y ganarlo son cosas completamente diferentes. Observar la agencia de héroes de la familia Ida me lo ha enseñado. ¿Agencia de héroes? ¿A qué se dedica exactamente tu familia? Preguntó Izuku, y parecía que Ida lo había pillado por algo. Ochako intervino y preguntó algo que le preocupaba. Dime la verdad, Ida, tu ejército, inmensamente rico, eres tú. Preguntó Ochako, lo que llevó a Ida a explicar que su familia es una larga línea de héroes. Ida incluso reveló que era el hermano menor del héroe Turbo Ingenium. ¿Ingenium? Preguntó Izuku. ¿El mismo que? Sí. El mismo que derrotaste hace unos meses, respondió Ida, aunque no había ira ni resentimiento en su rostro. Era cierto, a veces los héroes profesionales venían a la torre a desafiar a luchadores poderosos, ya sea para probar su fuerza o aumentar su reputación. Ingenium había llegado a la torre para solicitar un enfrentamiento con Izuku y normalmente incluso a un profesional lo pondrían en una lista de espera, pero afortunadamente para Ingenium tuvieron una cancelación de último minuto y necesitaban un competidor. Izuku mentiría si dijera que fue tan interesante o desafiante. Lo único que hizo fue usar la fruta del diablo para cubrir la arena de caramelo antes de usarla para cubrir Ingenium de caramelo hasta que le llegó a los codos y obstruyó sus motores, dejándolo inmóvil. De nuevo, no fue lo más interesante ni desafiante, pero sí pudo usar una fruta del diablo que rara vez usaba, así que al menos eso era. ¡Guau! ¿Izuku le ganó a tu hermano Ida? Me sorprende que seas tan amigo de él, preguntó Ochako sorprendido. Tienes una opinión demasiado alta de mí, Ochako. La verdad es que vi el combate entre ustedes dos por televisión, Izuku. En aquel entonces, había visto muchos de sus combates y cómo peleaban. Sin embargo, admito que dejé que el respeto y la admiración por mi hermano me nublaran la razón y que reprendí y menosprecié por una táctica que ya se esperaría de ti, pero no pude evitar verlo como un acto de menosprecio y burla. Ida admitió, y Ochako se sorprendió mientras Izuku, acostumbrado a esto, solo escuchaba, pero se sorprendió cuando Ida sonrió de repente. Pero entonces Tenya llegó a casa y me sorprendió verlo sonreír. No pude evitar cuestionarlo después de que se burlaran y humillaran como él. Todavía recuerdo cuando dijo, ¿por qué me enojaría? Me divertí y se me ocurrieron pocas ideas para nuevos movimientos. Así que, en lo que a mí respecta, fue un buen día. Después de eso, pude pensar y ver que no estabas haciendo nada como pensaba. Así que debo disculparme, Midoriya, te juzgué mal. Dijo Ida mientras hacía una reverencia lo más profunda posible mientras se sentaba a la mesa, mientras Izuku lo despedía con un gesto. Fue entonces cuando Ochako se dio cuenta de algo. Oye, Izuku, te pagan un dineral en la torre de batalla, ¿verdad? ¿Cuánto ganas? Preguntó Ochako mientras Ida estaba a punto de reprenderla. Izuku habló. Bueno, no estoy del todo seguro. Pasé casi todos mis 6, 10 años en el piso 100, 200, que da millones por cada pelea, y he estado en el 200 desde entonces, además de mi bonificación como campeón y patrocinios, así que no estoy seguro. Respondió Izuku sin haberlo pensado nunca. Solo le interesaba pelear, además de que siempre había suficiente dinero, así que nunca se preocupaba por eso. Mientras tanto, Ida y Ochako lo miraban con la boca abierta. Vaya, Izuku, debes vivir en un palacio o algo así. Exclamó Ochako, no con celos, sino conmocionada. Izuku negó con la cabeza. No, en realidad es solo un complejo de apartamentos normal, no necesitábamos nada impresionante, aunque ahora podríamos necesitar un nuevo lugar considerando que acabamos de adoptar a una niña. Antes de que Ida y Ochako pudieran decir algo más, una sirena sonó cuando se anunció una brecha de nivel 3. Aparentemente, una brecha de nivel 3 fue cuando se superaron las defensas que custodiaban la escuela y había intrusos en los terrenos. No pasó mucho tiempo antes de que la cafetería se convirtiera en un manicomio, pues los estudiantes entraban en pánico y se empujaban entre sí. Pronto podrían acabar pisoteados, lo que podría acabar muy mal. Mientras esto sucedía, Izuku fue empujado hacia la ventana y pudo ver quiénes eran los intrusos. ¿Los medios? Este pánico lo causaron los malditos medios. Izuku pensó, molesto y furioso, antes de intentar decírselo a la gente, pero nadie lo oyó. Molesto rápidamente, voló por los aires y usó una habilidad poco conocida. La fruta de la voz. Cálmense.
Han oído rumores de que All Might y yo estamos aquí, y deben haber encontrado la manera de entrar. Miren. La gente junto a la ventana miró hacia abajo y lo confirmó, tranquilizándolos. Al ver esto, Izuku apagó la fruta de la voz y voló hacia abajo. ¿En serio? Izuku suspiró mientras aterrizaba con la mayor parte de su clase corriendo hacia él. Izuku, eso fue increíble. Dijo Ochako al llegar a su lado. Sí, tío. Tomar el control así fue más que varonil. Gritó Kirishima. Eso demuestra sin lugar a dudas que hicimos la elección correcta al elegirte como representante de nuestra clase. Exclamó Ida, con movimientos robóticos sin parar, y el resto de sus compañeros asintieron. Izuku solo pudo suspirar con fastidio. Adiós a endosarle el trabajo a Ida. Al día siguiente, la clase 1 estaba afuera esperando para subir al autobús que los llevaría a la USG para practicar misiones de rescate. Izuku, con su disfraz de héroe, se apoyaba en el autobús esperando subir, ya que todos los demás habían llegado. Recibiendo la señal de Aizawa, golpeó el autobús con el puño para llamar la atención de todos. Muy bien, suban todos al autobús. No importa cómo se sienten, solo no causen problemas, dijo Izuku antes de subir y tomar asiento, seguido por los demás. Ida parecía abatido y murmuró algo sobre fijarse en el tipo de autobús o algo así. De camino a la USG, Tsuyuasui habló. Oye, Midoriya, ¿puedo preguntarte algo? Preguntó, e Izuku asintió. Por supuesto, Asui. Llámame Tsu. Ribbit. Bueno, te he visto pelear mucho en la tele y he notado que a veces te transformas en elementos para volar y cosas así. Pero hay veces que te transformas en un elemento y dejas que te atraviesen, pero la mayoría de las veces simplemente esquivas o bloqueas. ¿Por qué? Preguntó Tsu. Sí, ya lo he visto antes. Parece que tienes una defensa imparable, dijo Tornu, y los demás asintieron, mostrando su acuerdo al haber visto algo similar. Izuku se rió. ¿Y qué te preguntas sobre eso, Tsu? No notó el rubor en su rostro. En realidad, hay dos razones. Uno, me pareció que estaba haciendo trampa. Todos lo están dando todo y yo me escondo tras una sola habilidad. Simplemente no me sentía bien. La clase asintió y Kirishima parecía estar a punto de llorar. ¿Y la segunda razón? Preguntó Zero. Izuku se tomó un momento para recordar todas las visiones que tuvo cuando era niño y hubo un cierto conjunto que le llamó la atención. No quería depender de ello, dijo Izuku, y tras observar las miradas de sus compañeros, continuó. Cierto, casi cualquier ataque posible me atravesaría, pero siempre existe la posibilidad de que me golpee y ese golpe sea el que me mate. Izuku terminó su explicación mientras recordaba todos los recuerdos de los usuarios de Logia que sobreestimaban su defensa y morían jóvenes. El resto de la clase asintió en señal de comprensión. Sabes que, dado tu poder pasado y tu fama en la torre, serás un héroe bastante popular, dijo Tsuyu. Sí, a diferencia de Bakugou, cuya personalidad es una mezcla de basura y desprecio, dijo Denki con una cara que indicaba que solo estaba esperando el Kabom. ¿Y el Kabom no decepcionó? ¿Qué dijiste, Pikachu? Te mataré. Y así fue prácticamente el resto del viaje. Pronto llegaron a Luz y fueron recibidos por el héroe espacial 13, quien explicó lo que la clase iba a hacer mientras también describía las 6 zonas diferentes, y sin que todos lo vieran, Izuku se tensó un poco al mencionar la zona de inundación. Justo cuando estaban a punto de empezar, una corriente eléctrica recorrió las luces y una niebla surgió repentinamente de la nada en la plaza central. Y entre la niebla aparecieron muchas figuras. Las 3 últimas eran un hombre cubierto de manos, un rostro corpulento con un pico de pájaro y una mirada muerta, y finalmente un hombre que parecía estar hecho de la propia niebla. ¿Qué pasa? ¿Ya empezó el entrenamiento? Preguntó Kirishima, pero Aizawa se detuvo. Alto. Son villanos. Ordenó Aizawa, preparando su equipo. 13. Protege a los estudiantes. Ante esto, muchos estudiantes expresaron su preocupación por luchar solos. Aizawa simplemente lo descartó diciendo que uno no podía ser un profesional si no tenía algunos trucos y luego procedió a saltar a la refriega, y fiel a su palabra, el temor de los estudiantes parecía infundado ya que Aizawa lidió con los villanos con pocos problemas. Mientras esto sucedía, la clase decidió retirarse para poder activar la alarma y alertar a los profesores de lo que estaba sucediendo después de que Kaminari confirmara que las comunicaciones estaban caídas. Los estudiantes se dirigían a la salida, con Izuku al final para evitar ataques sorpresa. Justo cuando estaban a punto de llegar a la puerta, la que estaba hecha de niebla.
A lo largo de su discurso, identificó al grupo como la Liga de Villanos y reveló que su objetivo era matar a All Might. Sin embargo, antes de que pudiera decir más o 3 se pudiera intentar algo, Bakugou y Kirishima volaron junto a ellos e intentaron derribar al hombre de la niebla, solo para que el hombre pareciera completamente bien y luego extendió su niebla para rodear a los estudiantes. Durante todo el proceso, Izuku intentaba encontrar la manera de eliminar a este tipo. Primero consideró usar a Ki. Tras el ataque de Kirishima y Bakugou, Izuku vio un par de soportes que indicaban un cuerpo real. Sin embargo, no podía ver más allá de la niebla, y a través de ella oyó al hombre hablar, dispersando a la clase. Antes de que Izuku pudiera intentar nada, el villano cumplió su palabra y, cuando Izuku se orientó, abrió los ojos de par en par, sorprendido. Como ven, Izuku se encontraba cayendo rápidamente hacia la zona del naufragio, inundada por el agua.